Suscríbete a la Panterita. Bueno, viene Rodrigo Melgarejo, fuiste su compañero en el Sudamericano Sub-17, Diego. Sí, él fue mi compañero en el Sudamericano. Y se fue joven, nació en Capiatá, jugó en Capiatá formativa, nos decía Gustavo Mourinho, que fue técnico de usted, después viajó, se fue al exterior. Sí, creo que se fue por Panamá, creo que era, que se fue primero, algo así. Sí, señor. Y contanos de él y después hablamos de vos. Contanos de Rodrigo Melgarejo, Diego. Y la verdad que es un buen jugador y espero que le vaya bien siempre donde le toque jugar. Creo que la verdad para mí es muy buen jugador. Diego, ¿ustedes mantenían cierto contacto o en el último tiempo dejaron de hablar atendiendo la distancia? Porque él, como decías, jugó en Panamá, Perú, México, ya no estuvo más aquí por Paraguay. Sí, solemos hablar, pero muy poco. Pero tampoco te había comentado algo sobre esta posibilidad, porque como que agarra a todos de sorpresa la presencia de Melgarejo en Cerro Porteño. Y la verdad que no sabía nada, no sabía ahora nomás las últimas noticias, vamos a decirle que me enteré, pero de ahí no pude más hablar con él. Diego, ¿y qué recordás de aquella campaña que ustedes hicieron en el Mundial? Porque fue una de las últimas selecciones que clasificó un Mundial Sub-17, después el Mundial de Brasil, donde fue titular. Veo aquí en varios partidos, Rodrigo Melgarejo, lo mismo contigo. ¿Qué recordás de ese Mundial? Sí, la verdad que para nosotros fue un Mundial muy bueno, para más que pasa el tiempo, se valora más, ya que lastimosamente no nos está tocando ir al Mundial. Y yo creo que fue una experiencia muy buena y lastimosamente no llegamos también a los objetivos que queríamos, pero fue muy bueno para nosotros, para nuestro crecimiento. Diego, pero miro esa camada y todos jugadores de calidad y varios se consolidaron en primera. Cito lo de Rodrigo Melgarejo, Diego Torres de Olimpia, Wilder Viera de Cerro Porteño, Fabricio Peralta, que ahora volvió a Cerro pero fue a jugar a juveniles de Flamengo, Fernando Velar, que hoy está en México, Tucaso, Matías Segovia, que era opción de recambio en aquel equipo. O sea, una buena base, incluso pensando en el futuro, porque siguen siendo jóvenes ustedes como para seguir potenciándose. Sí, yo creo que sí, muy buen equipo estuvimos. Creo que todos están haciendo un esfuerzo de su parte, le está yendo bien a la mayoría y ahora a ver si es que nos toca compartir nuevamente en la Sub-23, en el preolímpico. Diego, hablando un poquito de lo que es Rodrigo Melgarejo, ¿qué información nos puedes dar sobre él? Físicamente, técnicamente, ¿qué recordás de él? ¿Qué característica? Y lo que me viene ahora mismo a la mente es que va muy bien por arriba, un jugador que va muy bien por arriba en defensa y en ataque. O sea que es alto físicamente también. 85, 87. Es alto, pero va bien también, maneja bien los tiempos de salto y todo eso. Es un jugador que ataca bien la pelota. ¿Y vos cómo andás, Diego? ¿Bien? Sí, bien, acá estamos metiendo a full en Ameliano. Y bueno, lo mejor para vos, Diego, queríamos referencia al que viene Rodrigo Melgarejo, y qué mejor que hablar contigo, compañeros, sudamericano y mundial. Chao, Diego, gracias. Dale, gracias. Chao, Diego Duarte. Venía para el Luqueño. Sí. Algo pasó en el camino. Venía para el Luqueño. Sí. Y... recuerdo que 2 días atrás hablamos, ya como refuerzo Luqueño, pero estaba entre los nombres, todavía no eran anunciados. Buena referencia, Diego. Me gusta el tema del juego aéreo, que fue un gran problema que tuvo Cerro Porteño en este semestre, que le cabecearon mucho en su área. Y bueno, vamos a hablar con Blas Melgarejo, el papá de Lorenzo y tío del que viene a Cerro, Rodrigo. ¿Cómo te va, Blas? Bien, Arturo, ¿cómo andamos? Bien, contanos primero, ¿cómo está Lorenzo? Contanos. Y está bien, está recuperándose de su lesión, pero que esperemos que pueda llegar para el partido de la Libertadores que se viene y que le pueda dar una manita al equipo para que podamos clasificar. Él se lastimó, volvió y se volvió a lastimar. Sí, y parece que no se recuperó del todo y otra vez se lesionó. Bueno, pero ahora tiene que estar bien Lorenzo para volver a tu hijo, ¿eh? Sí. Ya, yo creo que ya llega, se está recuperando a full y ojalá que pueda
ya a estar al 100% para el próximo partido. Y bueno, esto en cuanto tiene que ver con Lorenzo. Tu sobrino Rodrigo viene a Cerro. Contanos de él, Blas. Y sí, a todos nos sorprendió, a mí, inclusive a su papá, y yo creo que en cualquier momento va a llegar la firma y van a tener la oportunidad de dialogar con ellos mismos. Yo soy el tío de él, pero me llena de satisfacción de que pueda volver al fútbol paraguayo y más todavía un club tan importante como el Cerro. Cuando cuando estuvo en la juvenil, ¿tuviste contacto con él o no? Sí, todo el tiempo nosotros estamos... es un chico espectacular en todos los sentidos. Buenísima persona, aparte de que es un gran jugador. Es joven para un central, pero creo que le va a servir muchísimo a Cerro. Señor Blas, le quería consultar por las características de él, de lo que recuerda, de lo que lo vio jugar, porque evidentemente al ser su tío seguramente le hizo un seguimiento. Primeramente, ¿es central diestro o zurdo? Y la virtud principal la tiene en el juego aéreo, la velocidad, algo que nos pueda describir, ya que no jugó aquí en primera en su momento, para ir conociéndolo. Es un central diestro. Su característica principal es el juego aéreo, es fuerte, es un jugador muy fuerte que muchas veces le tenemos que controlar porque a veces se va es como la característica de, no quiero comparar, ¿verdad?, pero con Gustavo Gómez, es un jugador chocante y más o menos así, es muy joven todavía para compararlo con ellos, con un central de la calidad y la característica de Gómez, ¿verdad? Pero es más o menos así. Va bien por arriba, por abajo también, y estamos, yo creo que en una etapa muy importante de su carrera que le pueda ayudar ahí su compañero que tiene más experiencia. En este momento. Interesante lo que nos apunta, o sea, tiene temperamento, pero de repente como que se va, o sea, quizás algún compañero de experiencia le tenga que hablar como para que de repente no pase por esa situación, pero demuestra carácter. Y sí, es un chico que tiene su temperamento. Bueno, no, ahora se corrigió muchísimo estos últimos tiempos de que estaba jugando allá en México, su papá y es el que más le habla en ese sentido. Y me había comentado que se corrigió muchísimo en ese sentido, pero es fuerte, es un central, va a ser importante para el club. Don Blas, escuchándolo un poquito a usted, hablaba de su carácter, de su personalidad de Rodrigo. Entonces quiere decir que él se va a poner la camiseta de Cerro y no le va a pesar. De entrada se va a sentir cómodo y no va a tener ese periodo de adaptación como muchas veces se dice. Yo creo que Cerro mismo se tiene que dar, el club en este momento le está acogiendo a un jugador que tiene ya, es joven pero tiene experiencia, jugó la Sudamericana, el Mundial, la Sub-17, ya pasó por varios clubes, últimamente estaba jugando por México en un club, a pesar de que es la segunda división de México, jugó con estadio lleno, salió campeón con Morelia y de hecho que le habrán servido eso y también va a tener que él tiene que saber de que está llegando en un club muy grande, muy importante a nivel continental que es Cerro Porteño y se tiene que poner el saco y yo creo que tiene carácter y tiene la personalidad suficiente para vestir la casaca azulgrana. Y bueno, Blas, saludo a Lorenzo, hablamos de tu hijo Rodrigo, que dicho sea de paso ya está en el país, contrato por 1 año, y se espera ya la firma, el lanzamiento oficial de Cerro Porteño, que lo incorpora. Chao, Blas, saludo a Lorenzo. Gracias, Arturo, un abrazo. Igualmente a vos.
Gracias, Blas Melgarejo, el papá de Lorenzo Melgarejo y tío de Rodrigo Melgarejo, que está en el país, 1 año de contrato para el central que viene el Celaya del fútbol mexicano. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guardia, Ruta 8, 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. ¿Qué decía de Rodrigo Codas? Sí, veía un tuit de Rodrigo Codas, quedó enojado por el tema. Y no dice directamente, pero es la interpretación que se le da. Leo lo que manifiesta. Dice, el karma llega, eso nomás digo. Nadie se burla de y las pelotitas de color azul y amarillo y se sale con la suya. En altos, en mayúscula, altos es la ciudad del jugador, o bajos, los códigos se respetan. O así al menos a mí me enseñaron. No quiere hablar Rodrigo Codas. ¿Qué tiene que ver él? No quiere hablar, dice. No quiere hablar. ¿Y qué es lo que tiene que ver? Pasa que aparentemente ya estaba cerrado para Luqueño. Y llamarle a Daniel Rodríguez, llamarle a Julio César Cáceres. Y era Codas el que trajo el nombre. Y aparentemente ofrecieron también al jugador en Cerro Porteño. ¿Quién lo ofreció? Y otro grupo empresarial. Y Cerro al final terminó aceptando. Y ahí de Luqueño pasó a Cerro. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Cerro, vio? Y no, eso no sé. No sé. ¿A quién lo que le dedica? Y no sé si es a Cerro o es algún representante que se metió o al jugador. Para mí que es para el jugador. Porque por eso pone en altos, porque altos de la ciudad y pone mayor. Por eso tendría que hablar Coda y aclarar. Y sí, sería lo ideal. ¿Quién es aclarar? Y eso. Y Coda. Para ver a quién es ese mensaje, si es para el jugador. ¿Por qué no le anda hoy Germán y le llama? Y ahora le voy a llamar. Llámale, voy a escribirle. Ahí te va a escribir Rodrigo Germán Cafa, a ver si hablas. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Que no sabíamos quién era, se fue del país temprano. Yo puse esta mañana una entrevista con un medio peruano, jugó en San Martín. Pusimos al aire una nota vieja de él. Y cuando habla no parece paraguayo. Dice en un momento dado. Acá está esta entrevista que se le hizo a él y esta es la que yo puse. Melgarejo, el defensor paraguayo, el nuevo refuerzo de la Universidad San Martín, que participó también en el Mundial Sub-17 con la selección paraguaya, además de una muy buena actuación. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, bueno, gracias a Gol Perú por poder estar acá de nuevo y más que nunca estamos acá para hablar, para conversar un poco. Bueno, Rodrigo, sabemos que hoy la Universidad San Martín hizo un partido amistoso contra Universitario de Deportes. Fue un partido muy intenso, con mucho ritmo, mucha intensidad en todos los tiempos, porque creo que hicieron 3 tiempos, ¿no? Jugaron 3 tiempos. Sí. ¿Cómo te sentiste en el partido? ¿Cómo viste al equipo? Y la verdad que fue un partido, como dijiste, fue un partido muy dinámico, fue un partido muy duro, jugamos 3 tiempos de 30 minutos y en todos los partidos que vimos siempre fuimos dinámicos. El rival también era un rival un equipo grande aquí en Perú. Como nosotros éramos todos chicos, el profe siempre nos exigía que seamos dinámicos y nada, la verdad que me sentí bastante bien con el grupo y más que nunca no fue el resultado que quisimos, pero como que es un amistoso, nos toca más que nunca aprender los errores. Claro. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Bruno. Buenas tardes. ¿Cómo se da esta posibilidad? No, el gusto es mío. Entrevistaste por primera vez. ¿Cómo se da esta posibilidad, te decía, de venir a jugar al fútbol peruano? ¿Cómo se inicia ese contacto para venir a San Martín? Gracias. Y la verdad que cuando me tocó jugar aquí en el Sudamericano Perú, la Sub-17, que era ahí jugó por Paraguay, Sudamericano, Perú y el Mundial en Brasil. Puedo venir aquí a jugar, me tocó jugar jugué 5 partidos. Lastimosamente por cosas del fútbol no llegué a jugar los 9 por lesión, y creo que desde ese entonces ya tenía contacto con la gente de acá de la San Martín. Y después, ese año me fui al Mundial, jugué, y de ese mismo año de la pandemia. Ahí cuenta la historia del Mundial, la pandemia, que lo editó, seguir y demás cosas, como que se paralizó mucho y después se fue a México. Sí. Esta entrevista cuando estaba en Perú. Acá lo que estamos buscando es más de él. Hablamos con Gustavo Morínigo esta mañana, lo tuvo en la selección Sub-17 y el Mundial. Sí, Rodrigo, que estuvo con nosotros en la selección Sub-17, una buena temporada estuvo con nosotros, muchas cualidades, se formó bien, aprovechó bien en ese momento
todo lo que su club y nosotros le pudimos dar. Hizo un buen sudamericano y salió uno de los mejores en el mundial también, que fue un mundial que terminamos en 5ª posición, ¿verdad? Recurrimos a vos porque viene a Cerro, estuvo en Capiatá, ahí comenzó, Costa del Este en Panamá, Universidad de San Martín, Perú, Moreira, México, Celaya, México. Es decir, acá en primera no, salvo Capiatá que jugó en el 2019. En inferiores, sí. Sí, en inferiores, en en inferiores. No en Paraguay, sí. Sí. Contanos, él va bien por arriba, buena estatura, tiempista, ¿cómo es? Es grande, tiene buena estatura, con el pie bastante bien también, se maneja bastante bien, por eso es que tuvo oportunidad en México, que ahí exige mucho también esa parte, y tiene mucha imposición aérea, ¿verdad? Tanto defensivo como ofensivo. 21 años. Es joven, muy joven, sí. ¿Qué puede dar más? ¿Qué te acordás de él? ¿Es un orientador en defensa? ¿Habla, hace lo suyo? Tiene mucha personalidad, Arturo, tiene mucha personalidad, a pesar de la edad en ese momento que tenía. Él siempre tuvo la personalidad para jugar. Tiene muchas cualidades que imagino que han acrecentado ahora en los clubes que él fue, ¿verdad? Su actualidad no estoy al tanto, ¿verdad? Pero sí su recorrido sé, porque terminamos a veces siguiendo a todos los que dirigimos, ¿verdad? Y estamos contentos con ellos. Sí, incluso se habló de Luqueño en principio, ahora viene a Cerro, por eso queremos hablar de él, Gustavo. ¿Te imaginas que no lo teníamos nosotros? Vos sí, porque lo tuviste, tenés absoluta propiedad para hablar de él, y para que la gente de Cerro en especial sepa quién es Rodrigo Melgarejo, y vos qué mejor que vos para enseñarnos de él. Muy temprano al exterior, ¿él hablaba de por qué se fue al exterior o no? No, tuvo una oportunidad. En ese momento también Capiatá no estaba pasando bien en la división, ¿verdad? Y tuvo una oportunidad y se fue. Y él hizo un buen sudamericano como un buen mundial también. Imagino que de ahí vino esa oportunidad. Supe que estaba por Perú, que le iba bien. Le hicimos un seguimiento hasta donde podíamos. Y a partir de ahí ya el recorrido que comentaste, ¿verdad? Y creo que se habrá ganado ese recorrido con actuaciones, ¿verdad? Él participó su 17 o su 18, ¿verdad? Había su 17 aquí de Brasil, que fue, ¿verdad? Sí. El mundial. ¿Y jugó la mayoría de los partidos contigo, Gustavo? Titular siempre fue conmigo, titular en todo momento, tanto sudamericano como mundial. Sí, sudamericano sub-17 2019 en Perú, campeonato mundial sub-19 en Brasil, y vos lo tuviste. ¿Qué más sobre Rodrigo Melgarejo? Es decir, así con lo que vos estás viendo, puede consolidarse muy bien en su presencia en Cerro, Gustavo Mourinho. Claro que sí, me imagino que él también estará buscando eso, jugar en su país en primera división. Ya tiene un recorrido en otros países y eso creo que le da un mérito a él mismo, ¿verdad? Por eso, por su recorrido en tan corta edad. Y es una oportunidad que creo que la va a aprovechar porque tiene condiciones. Y un detalle más, él nació en Capiatá y ahí jugó. Sí, así mismo. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. En Universo Electrodomésticos durante el mes de junio puedes retirar el regalo para tu super papá solo con tu cédula. Solo necesitas enviarnos una fotito por WhatsApp y listo. Super papá en Universo Electrodomésticos. Todo un personaje. Vamos a ver, sé que está Daniel Rodríguez. ¿Cómo te va, Daniel? Buen día. Buen día, Arturo. Un saludo para vos, los panelistas y todos tus oyentes. Bueno, con el presidente luqueño, Rodrigo Melgarejo, teníamos información, venía para Luqueño. ¿Qué pasó en el trayecto? Una buena pregunta, Arturo. Este es un chico a quien nosotros lo veníamos siguiendo hace tiempo con el equipo de scouting del club. Un chico que nadie lo tenía en el radar. Llegamos a acordar inclusive con la gente del Celaya el jueves de la semana pasada. Es un acuerdo directamente de presidente a presidente. Yo estaba en contacto permanente con el presidente del Celaya, Carlos Benavides. Y bueno, el jueves pasado nosotros ya habíamos cerrado, había un solo punto en el cual no estábamos de acuerdo. El Deportivo Luqueño terminó aceptando las condiciones del Celaya. El sábado a la noche nos envían ya la redacción final del contrato Club Deportivo Luqueño, Club Celaya, el jugador. Nosotros el domingo a la mañana ya habíamos firmado todos los documentos. El chico estaban altos
él estaba viniendo para el Sportivo Luqueño, para su firma final, y bueno, después nos encontramos con la sorpresa de que aparece un fantasma ahí negociando en el medio y cayó todo, ¿verdad? Así que lamentamos profundamente todo lo que ha pasado. Esto se manejó realmente mal. La gente de Celaya es lamentable la forma en que actuaron, sin ética, sin código. También la forma en que actuó este chico, bueno, pero en fin, son cosas que pasan, Arturo, y hay que mirar para adelante. Vos hablás que el que faltó al acuerdo fue el presidente del Celaya y el chico Eligio Cerro, haciéndola fácil. Es que no sé, Arturo, no sé, ¿verdad? Porque después se escondieron, ni siquiera dieron una explicación. Yo te cuento, ellos están escondidos. Arturo, estamos hablando de un acuerdo ya totalmente cerrado entre ambos clubes y el jugador. O sea que y después no sé qué pasó, ¿verdad? Ahora nos encontramos con la noticia de que aparentemente viene el Cerro Porteño, y bueno, me parece bien, ¿verdad? Pero acá lo correcto hubiese sido, bueno, que el Celaya se comunique con nosotros y nos diga, miren, hay una propuesta mejor, queremos ver si Luqueño la puede igualar, pero en fin, actuaron de mala manera y bueno, así uno termina conociéndole a esta gente. ¿Vos le llegaste a llamar a Rodrigo? ¿Llegaste a hablar con él? No, yo no llegué a hablar con el chico. ¿Y cómo el chico sabe lo que le dijeron? ¿Cómo el chico sabía Luqueño y en qué momento aparece Cerro? ¿Quién lo llevó a Cerro? No tengo idea, Arturo. No tengo la más pálida idea de cómo se dieron las cosas. Pero vos no hablaste con Rodrigo y está diciendo vos... Perdón, disculpame, Daniel Rodríguez, presidente de Luqueño. Está diciendo, se portó mal Celaya y se portó mal el chico por Rodrigo. ¿Cómo si vos no hablaste con él? Se portó mal el chico, Arturo, porque yo tenía la persona con quien hablaba directamente, quien lo maneja a Rodrigo, que en este caso es Fabián Bobadilla, el hermano de Aldo Bobadilla. Nosotros veníamos conversando bien, y bueno, de un momento para otro, ya cuando nosotros estábamos como para firmar todos los documentos finales en el Club Deportivo Luqueño, aparece esto. Cae supuestamente la negociación sin ninguna explicación. En teoría el chico iba a ir al fútbol americano, a la MLS, al Houston, pero en fin, yo ya olía esto, Arturo, ya olía de que finalmente él podría caer acá al fútbol paraguayo, ¿verdad? Y bueno, lamento que lo asesoren de esa manera. Creo que actuaron mal, porque bien se podían acercar al Deportivo Luqueño y arreglar bien las cosas y decir que había otra mejor propuesta. Jamás nosotros nos íbamos a enojar. ¿Cómo podemos enojarnos? Pero esa forma en que se actúa y en que se intenta manosear a una institución es lo que está mal, ¿verdad? Pero en fin, ya es un capítulo cerrado y hay que mirar para adelante. No, lo que te lastima es cómo se dio cuando estaba todo acordado. ¿Y él venía sin costo? Nosotros veníamos con un acuerdo importante con el Celaya, Arturo, y este es un buen jugador, hay que aclarar, un buen jugador. Nosotros lo teníamos en la mira ya hace tiempo, pero él estaba desaparecido, ¿verdad? Estaba desaparecido del ámbito del fútbol paraguayo hasta que empieza a sonar su nombre en el Deportivo Luqueño y bueno, y ahí nos sacan al jugador. ¿Y Fabián Bobadilla lo representa? Fabián Bobadilla es la persona que entró en contacto con nosotros, fue la primera persona que contactó con nosotros y después directamente ya fue de presidente a presidente del Luqueño con el Celaya y después ya los asesores jurídicos. Arturo, esto ya se terminó, se redactó todo, o sea, tuvimos toda la semana pasada trabajando en los documentos y después acordando entre presidentes, llegamos a hacer un último acuerdo en algunas cosas donde había discrepancias y eso ya ocurrió el jueves de la semana pasada. Pero cuando ya había acuerdo económico... Se hicieron el sábado, nosotros terminamos de redactar y acordar formalmente en documentos el sábado. El domingo ya se firmaron todas las documentaciones, solamente faltaba la firma del jugador. Pero el jugador no firmó. El jugador sabía lo que estaban haciendo. No lo estoy tomando. Nosotros ya habíamos acordado todo con el jugador también, Arturo. Pero vos dijiste que vos con él no... ¿Quién? Todo, perdón. Todo, absolutamente todo. Para dejar las cosas bien en claro, estás muy afectado y muy dañado por lo que pasó, en el buen sentido de la palabra.
¿quién le dijo al jugador o el jugador te dijo ya está, sabía cuánto iba a ganar por mes? ¿Estaba todo acordado? Absolutamente todo acordado, Arturo. Todo acordado. El chico ya venía al Sportivo Luqueño para firmar el documento. Él estaba viniendo de Altos para firmar el documento. ¿Y cuándo tenía que haber firmado el documento con Luqueño? Sí, correcto. ¿Cuándo? ¿Qué día? El domingo a la tarde, Arturo. ¿Y quién venía con él, Fabián Bobadilla? Asumo que sí, esa parte ya no sé, pero el chico estaba viniendo. Él estaba viniendo ya al club, nosotros ya estábamos esperándolo. Y de ahí surge la noticia de que bueno, entra otra institución a terciar en ese tema y nosotros ni siquiera, ahí se corta la comunicación del luqueño con el Celaya. No es que me llama a mí el presidente del Celaya y me dice, presidente, mira, cayó otra oferta y bueno, ¿y qué hacemos? Sino que directamente se borraron, Arturo, como unos fantasmas. Bueno, ¿y eso te lastimó mucho? ¿Cerro estaba al tanto que venía para el luqueño? No, yo no sé, Arturo. No, lastimar no, porque la vida continúa y le deseamos lo mejor al chico, ¿verdad? Pero sí deja ese mal sabor de haber iniciado negociaciones con gente sin ética y sin códigos. Sin ética, sin código, ¿es Celaya y quién más? Y Celaya, principalmente Celaya, y este chico mal asesorado. Queremos que le vaya bien en Cerro, si finalmente firma en Cerro. ¿Por qué si finalmente firma en Cerro? ¿Puede pasar lo que le pasó a Luqueño? No sé, Arturo, no sé si el chico ya firmó en Cerro. Pero vos sabías cuándo lo de Cerro, ¿te enteraste por la prensa? Sí, yo me entero por la prensa, totalmente. Y una vez enterado por la prensa que venía Cerro, ahí llamás y decís, ¿qué pasa? ¿Por qué no viene Luqueño? No, Arturo, esta gente se borró. Esta gente se borra. El domingo a la tarde, cuando el chico estaba viniendo para el club, después el chico tiene que no llega al Feliciano Cáceres y pide disculpas a través de Fabián Bobadilla diciendo que cae la negociación porque apareció otra propuesta y en teoría era una propuesta para el extranjero, para la MLS. ¿Y qué tiene que ver Rodrigo Codas en esto? Rodrigo Codas es una persona que trabaja con el Sportivo Luqueño. Él hace los trabajos de scouting. Y bueno, fue la primera persona que logró verlo al chico, a Melgarejo. Después nosotros empezamos a evaluarlo, lo veníamos siguiendo, vimos partidos enteros. Y bueno, y ahí empezamos todas las negociaciones. Bueno, esa es la historia en la cual vos narrás, que decís, bueno, sí, este chico estaba perdido en el ámbito del fútbol paraguayo, Arturo. El luqueño lo dio visibilidad y ahora, bueno, va a jugar, no sabemos en qué. No, en Cerro juega. ¿Por qué decíamos jugar en qué? ¿Vos crees que le puede pasar lo mismo a Cerro? No sé, es que yo no sé, yo no tengo el contrato de ser el jugador a la vista, ¿verdad? No, tampoco es de mi interés, ¿verdad? Pero te digo que este chico no estaba en el ámbito del fútbol paraguayo. ¿Y le llegaste a llamar a Rodrigo, no, Melgarejo? No, ya no hay nada que hablar. Imagínate, Arturo, si se comportan de esa manera, ¿qué puedes esperar? ¿Qué puedes hablar con esta gente? ¿Vos tenías la seguridad de que el chico venía para el domingo para firmar por Luqueño, Rodrigo? Es que así tenía que ser, Arturo. Y Arturo, uno, mira, por encima de los documentos están las palabras de las personas. No, eso para mí, por lo menos, vale mucho más que cualquier documento. Así que no hay nada que hablar con esta gente. Bueno, y si Rodrigo no viene Luqueño, ¿quién viene en su reemplazo? Porque están buscando un central. Sí, tenemos, Arturo, pero vamos a cuidar. Esto también sirve, a veces el tema de la primicia perjudica muchísimo las negociaciones. Tenemos un jugador con quien estamos ahí cerca de cerrar y bueno, esperemos que en pocas horas podamos tener un central más para reforzar ahí la plantilla del Deportivo. Sin dar nombres paraguayos. Sí. Siempre estamos buscando paraguayos, Arturo. ¿Por el cupo? Porque ya no hay tiempo para adaptarse y Luque también ya tiene 5 extranjeros, así que cuidamos mucho ese aspecto. Bueno, compañero, el tema de Rodrigo se agotó, Rodrigo Melgarejo ya dijo todo. Vamos a ir a otros jugadores de Luqueño. Sí, presidente, ¿no es Marcos Cáceres el jugador con el que están hablando? No.
No es Marcos Cáceres, es uno de menor edad, por así decirlo, o sea, no tanta experiencia. A la pucha, la verdad que yo no sé cuántos años tiene Marcos Cáceres. Y Marcos ya debe estar por encima de los 33, 34 más o menos. No llega. Siempre estamos tratando. Nosotros ya cerramos la columna vertebral con jugadores de jerarquía, experiencia. Ahora estamos tratando de contratar jugadores que no superen los 30 años. Presidente, ¿y en los otros puestos, algún otro lugar en donde están buscando? Sí, básicamente ya es solamente la parte defensiva, donde tenemos que buscar un reemplazante de Olmedo que fue al fútbol mexicano, y después podría darse eventualmente en la posición de lateral por izquierda. ¿De lateral por izquierda? Sí, señor. ¿Algún ofrecimiento o algún sondeo, algún jugador luqueño? Pérez, por ejemplo, tuvo un muy buen semestre, Marcelo. Sí, la verdad que tuvimos sondeos de varios jugadores, Sergio Fretes y Marcelo Pérez principalmente, pero ninguno convence para lo que estos jugadores valen hoy en día. De Marcelo Pérez sí tuvimos muchos sondeos, inclusive de Europa, y una propuesta firme, pero entendemos que Marcelo Pérez es un jugador que tiene mucho potencial, que todavía no llegó ni siquiera al 50% de todo lo que él pueda rendir para la institución, así que no nos apresuramos en ese sentido. En la parte de capacidad del estadio, que más se vio para albergar más público, Daniel? Por ahora no, Arturo, porque estamos concentrando todos los recursos del club en conformar un equipo competitivo que dé pelea en esta clausura. Gracias por tu tiempo, Daniel, muy amable. A ustedes, un fuerte abrazo. Gracias, Daniel Rodríguez, presidente de Luque. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búsquenlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. ¿Y quién le dio el dato a Cerro? ¿Alguien habló? Matt Monroe. Y sí. ¿Alguien habló? Alguien que escuchó el nombre le pasó el dato a Cerro. Por eso está llantado Rodrigo Coda. Sí, claro. Sí. ¿Y qué es lo que dice? ¿Contra quién dispara? Contra el jugador y contra probablemente Celaya. El club, porque el equipo que al final no dio respuesta, porque el presidente dijo se borró, dijo. Nadie le dijo nada. Después desapareció. ¿Y por qué no le llamó a un presidente de Celaya, a un colega de Celaya mexicano? Rodrigo no quiere hablar. Están altos, el pueblo de Butavito. ¿Y altos? Amber, cerquita. Ah, perdón, sí, el de Paraná, el tuyo de San Bernardino, sí. El de él de San Bernardino y el de Alto Paraná, a la siesta, él y acá está Paraná. Sí. Bueno, listo. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicios. Bueno, ¿qué más? Sí, el empresario que lo maneja Melgarejo es el mismo de Diego González. Es mexicano el empresario de... ¿De quién? De Rodrigo Melgarejo, el representante del jugador. ¿Y Rodrigo Coda qué hacía ahí? Rodrigo Coda es scouting de Luqueño. Él es el scouting de Luqueño. Pero entonces a que le dispara a Rodrigo es al representante de él. Sí. Yo no descarto eso. No, al representante. Cuando pone altos. No, porque pone altos y ahí alto el jugador. Yo no estoy excluyendo al jugador. Lo que digo es, si vos estás representando al jugador y yo hablo en nombre de Luqueño y hay un principio de acuerdo, que le dice al jugador, vas a ir allá, no acá el representante. No te vayas a firmar ahí porque él ya estaba pero diciendo, el presidente también dijo que estaba enojado con el presidente del Celaya, porque ya capaz no le respondió. Que el presidente ha dicho, no, para, no firmemos. Ahora me ofrecieron la oportunidad de Cerro. Hay más plata o hay mejor... Hay que ver bien... Sí, por eso mientras Rodrigo Coda no hable al aire... Vos fuiste jugador internacional, Germán Cafa. No con eso no digo que no sepas. Sí. El jugador sabe a dónde va. Sí. Yo creo que hoy, más que ayer incluso... Sí. El jugador pregunta, ¿a dónde voy? Sí, claro que sí. Puede estar ofendido Luqueño, ¿por qué? Porque a lo mejor prefirió Cerro, por ser Cerro. Sí, seguro. Entonces le dice, estamos enojados con el jugador. Porque cuando le habrán dicho Cerro... Yo sacando de las palabras del tío, dije, va al cuadro azulgrana, no dice Cerro. Como es feliz de vestir a la azulgrana. Sonó a que, no sé si la familia Melgarejo de Cerro, pero me sonó a eso. Porque una cosa es cuando decís, voy a Cerro, voy a Boca, pero va a decir, no, voy al conjunto Ceneice, voy al Millonario, voy a la Azulgrana, no sé, me pareció a que
Sumado a lo que es Cerro, ahora creería que puede que una interpretación más errada mía del tío, ¿verdad? Una anécdota, ¿te puedo contar? Que me pasó a mí justo porque me tocaste el tema personal. Yo cuando voy a Olimpia, yo hice toda la pretemporada con Luqueño. Es más, yo llegué a firmar el contrato privado con Luqueño cuando Ramón González Dá era el presidente. El último día viene y me dice, está la posibilidad de Olimpia. ¿Quién te dijo? Un empresario. No digas si no se falta el nombre. Un empresario. ¿Y después? A mí se me dieron vuelta los ojos, Olimpia. Bueno, y por eso te estoy entonces, diciendo. a eso voy. Está Luqueño y viene el empresario y le dice, pero te ¿qué va hicimos? a hacerlo. Pero Arturo, pero ¿qué hicimos nosotros? Fuimos, hablamos con Ramón y dijimos, Ramón, está esta posibilidad. No es que nos cortamos. Yo no estoy diciendo que el Luqueño claro. no sea, vamos a entender bien, yo no estoy diciendo que el Luqueño no sea merecedor de tener lo que quiera. No voy a ser peyorativo con Luqueño. Exacto. No va por ahí. Se entiende. Entiéndase bien. Se entiende. Por eso está enojado con el propio jugador. Porque si decía Dani que Rodríguez venía para firmar el domingo y no viene, claro. El jugador venía en Luque, venía en la República de Luque el jugador, el que está ofendida, ahora en la República, porque el jugador venía. Sí. Claro. Y después va a Barrio Obrero. Y decía que el miércoles fue la semana pasada. Pero lógico habría sido que el chico hubiera llamado al presidente, el presidente, al final me voy por este club, y se calmaba un poco todo, el tema, el borrarse y no tener el teléfono, por esto está enojado el presidente. Claro, o el intermediario, porque al final no hablaron también con el jugador de lo que decía claro. Lo que sí que es cerrista el jugador, veo. Y yo creo que sí, por lo menos por la familia Melgarejo, o sea, por cómo sonó el tío al conjunto azulgrana, dijo, no es que dijo Cerro, no sé, me pareció así ese tono. Bueno, está de cumpleaños Jesús Maldonado de Luque, está de cumpleaños, de parte de toda su familia. Muchas felicidades, Josué Maldonado en Luque. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación, puestos gratuitos para influenza y COVID-19 en la costa Artigas, Santa Julia y la costa Lynch, lunes a viernes de 7 a 12 horas, Asismed toda la vida. ¿Por qué parecería ser que luqueños menos? No se trata de eso. Habían dicho, mirá, esto, aquello, claro. Y el jugador no tiene pasado futbolístico acá. Jugó en la formativa, decía de Capiatá. Sí. Después fue a Panamá, después fue a Panamá, Perú, México, no tiene. Y vamos a decirlo cuando lo presenta, porque indudablemente le van a, en conferencia de prensa sí hay, le van a decir a Rodrigo Melgarejo, estabas para firmar por Luqueño, ¿por qué no lo hiciste? Le van a tener que preguntar. Nosotros mismos, si llegamos a hablar con él, le vamos a tener que preguntar. Así es. Hay que preguntarle. ¿A vos te pasó aquel Mancafa? Sí. Pero vos le dijiste a Luqueño no personalmente. Claro, sí le dijo. Se enojó Ramón en su momento, pero bueno, aceptó. Se terminó. Algo que te dijeron Olimpia, te nubló toda la mente. Y claro, encima se agarraba el libro de pase. Faltaban 3 horas para que se le... Pero ya está enloquecido con Olimpia. Y sí. En ese momento sí. Lomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día y la noche. No importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Lomo vistiendo caballeros desde 1981. No, Fabián Bobadilla es el representante de Celaya. De jugador. Del jugador. Del jugador. Del jugador. No tiene nada que ver con ¿No es el scouting del Celaya? No, él le representa al jugador. Fabián Bobadilla le representa al jugador. Así dijo Daniel, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, eso dijo. El presidente luqueño dijo eso, con su representante y dio nombre y apellido. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Pancito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Tienes que llamarle a Fabián Bobadilla, conseguí Gerardo el teléfono y vamos a hablar con él. Dice Sergio Lauxerker, ¿te acordás de Búfalo Velar? Se fue a un club nuevo de la Liga Hernandaria, en un club bastante bueno y ordenado, manejado por dirigentes y empresarios brasileños. ¿Te acuerdas, dice? Sí, Patriotas, va a jugar ahí. La vez pasada nos adelantaba ya algo de eso que le llamó el club Hernandaria y que estaba pensando. Eso sí, va a jugar en el Nacional B. ¿Patriota o Patriotas? Patriotas, Fútbol Club de Hernandarias. Bueno, sí hablamos con él. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Decidí bienestar y certeza. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Ocurre con ustedes no se puede hablar. Ahora, una vez fue Rubén Morales. Hablamos 1 hora y media. Ahora estamos hablando, hace 11:30 comenzamos con Rodrigo Melgarejo. Sí. Seguimos con Rodrigo Melgarejo. Y lo que pasa es que está hablando de un refuerzo que porque cayó lo de Hugo... Lo de Hugo Benítez. Sí. Claro. Y estamos hablando de un club grande como Cerro Porteño, de Luqueño. Dijo, Cerro le quiere a Hugo, pero no Saba. Este que viene es Saba. ¿Cómo te va, Fabián?
gusto, buenas tardes. Un saludo para ustedes ahí y para tu audiencia también. No se trata de teleshow, Fabián, pero que queremos hacerte saber. Está molesto Dani Rodríguez contigo, el presidente Luqueño, con el jugador, porque nos decía, venía para Luqueño y fue a Cerro, Fabián. ¿Podés aclararnos el tema si sos tan amable? Sí, Arturo, sin ningún problema. Resulta ser que nosotros veníamos hablando del pase de Rodrigo Melgarejo al Sportivo Luqueño. Nosotros habíamos tenido una charla de aproximadamente 3 semanas. Teníamos una reunión pactada con Dani, con el dueño del Celaya. Quiero nomás aclarar que yo no soy representante, tampoco soy agente, y estoy muy ligado al Celaya. Más hago un trabajo de scouting, entonces ya que yo soy hombre del club, si podemos decirlo así, ¿verdad? Tuve ese trabajo, esa labor de acercar a Rodrigo al fútbol paraguayo. Ahora estamos viendo opciones aquí. Estuvimos hablando con algunos equipos también. Después habíamos enviado el material del jugador al Sportivo Luqueño también a otros equipos. Y sí tuve una charla después con el señor presidente, con Daniel Rodríguez, tratando de avanzar ese tema, ¿verdad? Fuimos avanzando paulativamente, mejor dicho. Estábamos conversando con él. Después, la semana pasada, fuimos avanzando bastante. Como yo estaba hablando ahí con el colega de la radio, no tenía yo ninguna información de lo que era Cerro Porteño. Ahora yo que estaba solamente hablando con Rodríguez. Es más, cuando yo recibí el llamado de otro equipo también interesado en Rodrigo, yo ya le había dicho que prácticamente estaba cerrado con el Sportivo Luqueño. Después, el día domingo, pasó que yo no tengo esa info. Yo no tuve contacto con ninguna gente de Cerro, y sí tuvieron un contacto con el club. Entonces se pasó una oferta, creo, formal al Celaya. Y yo recién ayer tengo noticias de que el posible equipo era Cerro, ¿verdad? Todavía no está firmado, pero sí creo que de común acuerdo está prácticamente cerrado ese tema, ¿verdad? No se firmó todavía nada aún, pero tengo yo entendido que prácticamente va a ser jugador de Cerro. Pero yo desconocía totalmente del llamado de Cerro. O sea, yo recién el día de ayer es que confirmé que era Cerro. Porque yo había hablado con Luqueño, pero no pudimos finiquitar ese sábado, ese domingo. Entonces, creo yo que como suele pasar en el fútbol, la propuesta de Cerro seguramente que se sedujo más al Celaya. Entonces es por eso que se dio esta situación. Rodrigo es hincha de Cerro. Bueno, él es profesional, pero sí, él es hincha fanático de Cerro, también la familia, todo. No sé si eso tuvo que ver, pero sí, Arturo, eso es así. Bueno, sí, Rodrigo Melgarejo, hincha fanático de Cerro. La familia de Cerro. También pudo haber sido decisivo el caso de que no venga Luqueño y jugar en Cerro, porque es como el club de sus amores. Y puede ser, Arturo. Yo tuve una charla con Rodrigo bastante fuerte, en el sentido que nosotros quedamos un poquito dolidos. Yo hablé con el presidente, con Dani, yo le pedí disculpas, porque también en el fútbol hay que tener código. Nosotros sabemos muy bien eso, pero escapa mucho con nuestras manos cuando de repente hay de repente ofertas o cosas que escapan de la mano de uno, ¿verdad? Es que nosotros tuvimos la predisposición completa de que Rodrigo fue en Luque, y él también estaba muy entusiasmado con lo que era el Sportivo Luqueño, pero lastimosamente para Luque, y también de repente para nosotros en el buen sentido, ¿verdad? Porque se tuvo que dar así. Entonces yo pedí disculpas al presidente, le llamé, estuvimos hablando casi 40 minutos el día domingo, porque el día domingo es que nosotros teníamos que cerrar lo del Sportivo Luqueño, y pasó esto, ¿verdad? Nosotros con Rodrigo, obviamente Rodrigo está muy contento. O sea, es una mezcla de ilusión, de felicidad, y también un poco fue algo incómodo, Arturo. Entonces se le entiende también al chico, es un chico de 21 años que
tiene que crecer mucho todavía como profesional y también como persona, entonces se queda un poquito entre la espada y la pared el chico, pero creo yo que no hubo ninguna mala intención. Vos sabés cómo es esto, Arturo, mientras que no se firma de repente nada, de repente cuando está ahí en la avanza al menos en temporada de contrataciones, esto es así. Y como te digo, seguramente que apareció el tema de Cerro y hablaron de club a club, porque como te repito, no hay ningún intermediario, ningún empresario ahí metido, es directamente con el Celaya. Yo sí soy prácticamente el hombre del Celaya aquí, pero ese tipo de decisiones yo no las tomo. Quiere decir que cuando te menciona a vos o dice desaparecieron, habló de fantasma. ¿Cómo que dijo Dani Rodríguez? ¿Habló de fantasma? Dijo. Sí. Aparecieron los fantasmas. ¿Hasta dónde tu responsabilidad? Y el jugador tomó la decisión de ir a Cerro. ¿Fue él? ¿Fue Rodrigo? Así es, Fabián. Sí, Arturo, como tú sabes, de repente el jugador siempre es el interesado. O sea, de repente cuando haya una oferta, el primero que sí lee las condiciones y todo eso es el jugador. Por más que haya equipos, haya representantes, sí, el jugador es el que siempre analiza todo y el que te da el ok para poder avanzar, ¿verdad? Y en este caso fue prácticamente así. Hubo de repente el sondeo del Sportivo Luqueño. Yo no quiero hablar de números porque no creo que es irresponsable hablar de números, pero sí, seguramente que Rodrigo optó, aparte de lo que dijiste, ¿verdad? Que es el club de sus amores, ¿verdad? Como el fútbol, Arturo, vos sabés que de repente también es un negocio. De repente si vos firmas un contrato por 2 años, de repente vos sabés bien que la parte económica es fundamental, ¿verdad? Yo te repito, sin hablar de números, y independientemente de que Rodrigo sea hincha del Club Cerro Porteño, creo que sí habrá sido determinante también eso, ¿verdad? También lo que había planteado o lo que Cerro planteó al Celaya, porque con Luque nosotros habíamos hecho un convenio en el cual nosotros íbamos a dar un porcentaje al equipo, cosas así. Entonces creo que de repente por ahí viene la mano también, ¿verdad? Privó mucho el tema del negocio. Sabemos nosotros que de repente está prácticamente todo cerrado con Luqueño, pero el club tomó esa decisión de no hacerle firmar el contrato a Rodrigo y de avanzar con Cerro. Bueno, es más, yo pensaba que era en un equipo del extranjero, pero se dio que fue Cerro y como te digo, nosotros sí quedamos un poco mal parados con Rodríguez, porque teníamos prácticamente apalabrado todo, pero Cerro entró en un momento donde no se había tampoco finalizado el tema de la firma, tampoco se concretó nada. Entonces creo que fue válido de repente el tema de conversarlo. Ahora, y se conversó con el Fabián, te voy a pedir un favor, vos me dirás sí o no. ¿Se puede hablar con Rodrigo o no? Con Rodrigo, y con Rodrigo yo le dije para que esté un poquitito ajeno a lo que es la prensa, Arturo, por un tema de que todavía no se firmó el contrato con Cerro. ¿Cuándo se firma, Fabián, el contrato con Cerro Porteño? ¿Cuándo firma Rodrigo? Nosotros estamos aguardando las coordenadas del Celaya para ver cómo procedemos. Rodrigo sí está atento a eso, y es por eso nada más, creo que él está un poco alejado de los micrófonos, porque tampoco quiere ser irresponsable y también, Arturo, medio que se vio en un momento así medio confuso, porque si era un paso directo a Cerro, seguramente que sin problema voy a hablar con ustedes, pero está bien. Como que se armó esta tormenta, entonces nosotros elegimos que él esté un poco tranquilo, un poco ahí cuando firme con el equipo que tenga que firmar, seguramente él con el gusto hablaría con todos ustedes. Muchísimas gracias, Fabián Bobadilla. Vos sobre scouting del Celaya. Sí, trabajo directamente con el club. Siempre hacemos el seguimiento de los chicos paraguayos, especialmente para poder trabajar con el club directamente.
Está bien. Fabián, muchísimas gracias por este tiempo. Scouting, vos trabajás para el Celaya. Chao, Fabián, gracias. Un gusto, a la orden. Gracias, Fabián. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Arturo? Un saludo para vos y a los compañeros. Muy bien, bien. Ocurre que es toda una novela. Sí, mismo. Sí. Estamos hace una hora. Venía para Luqueño. Está muy molesto Daniel Rodríguez, ¿verdad? Sí, así muy es. molesto. Ahora Fabián es scout y nos aclara que mientras no se firma y que el jugador... Vos pescaste lo que dijo Blas, el papá de Lorenzo. En un momento dijo para el cuadro azulgrana. Y me parece, porque una cosa es Cerro para el equipo y me sonó a que es de la familia y recién Es hincha del confirmaba, Cerro, es hincha del y Cerro. toda la familia. ¿Empezó el corazón? Así mismo. En el caso de... El sentimiento. Bueno, él es profesional, pero sí, él es hincha fanático de Cerro, también la familia, todos. No sé si eso tuvo que ver, pero sí, Arturo, eso es así. Eso nos dijo Fabián Bobadilla. Diego, historia. Morínigo lo dirigió en la selección sub-17. Este man, Melgarejo. Sí, Rodrigo Melgarejo. Gustavo Morínigo. Es grande, tiene buena estatura, con el pie bastante bien también, se maneja bastante bien, por eso es que tuvo oportunidad en México, que ahí exige mucho también esa parte, y tiene mucha imposición aérea, ¿verdad? Tanto defensivo como ofensivo. 21 años. Es joven, muy joven, sí. ¿Qué te acordás de él? Es un orientador en defensa, habla, hace lo suyo. Tiene mucha personalidad, Arturo, tiene mucha personalidad, a pesar de la edad en ese momento que tenía. Él siempre tuvo la personalidad para jugar. Tiene muchas cualidades que imagino que han acrecentado ahora en los clubes que él fue, ¿verdad? Su actualidad no estoy al tanto, ¿verdad? Pero sí su recorrido sé, porque terminamos a veces siguiendo a todos los que dirigimos, ¿verdad? Y estamos contentos con ellos. ¿Y jugó la mayoría de los partidos contigo, Gustavo? Titular siempre fue conmigo, titular en todo momento, tanto sudamericano como mundial. Así con lo que vos estás viendo, puede consolidarse muy bien en su presencia en Cerro, Gustavo Morínigo. Claro que sí, me imagino que él también estará buscando eso, jugar en su país en primera división. Ya tiene un recorrido en otros países y eso creo que le da un mérito a él mismo, ¿verdad? Por eso, por su recorrido en tan corta edad. Y es una oportunidad que creo que la va a aprovechar porque tiene condiciones. Hablamos, digo, Edgar, Nicole, con fuerza a Néstor Rosato, que está en la etapa de recuperación, ya nos va a acompañar en el NPI, el querido Neto. Arturo, sí. Una consulta. En caso que firme Rodrigo Melgarejo, ¿jugaría en la posición de Piris Damota? Me imagino, en esa zona, central, pareja de Patiño. Primer central, sí, porque es diestro. En teoría correcto. Sería Melgarejo Patiño, salvo que aparezca otra opción. A lo que dice Diego, yo consulté adentro en Cerro. Caso Piris Damota, que se maneja probabilidad. Enzo, acá le voy a mostrar a ustedes en privado. Y Lucena, no hay nada oficial. Se maneja mucho. Que yo le conozco ya todo arquitecto. Esperan, Angelito. Sí, por eso te digo. Por favor. Acá está. Pero me creen, ¿verdad? Sí, claro. La mañana consulté, le dije, Enzo, Lucena. Y Robert Pires Damota. Nada oficial. A la pregunta de Diego, ¿dónde podría jugar? Claro. O sea, incluso quedándose Pires Damota, porque en realidad pasaría a jugar de volante y ahí se completaría el cupo de central. Y habló Diego Duarte, el compañero suyo en la Sub-17. Diego está en Ameliano. Viene Rodrigo Melgarejo, fuiste su compañero en el Sudamericano Sub-17, Diego. Sí, él fue mi compañero en el Sudamericano. Y se fue joven, nació en Capiatá, jugó en Capiatá formativa, nos decía Gustavo Morínigo, que fue técnico de usted, después viajó, se fue al exterior. Sí, creo que se fue por Panamá, creo que era, se fue primero, algo así. Sí, señor. Y la verdad que es un buen jugador y espero que le vaya bien siempre donde le toque jugar. Creo que la verdad para mí es muy buen jugador. ¿Ustedes mantenían cierto contacto en el último tiempo? ¿Dejaron de hablar atendiendo la distancia? Porque él, como decías, jugó en Panamá, Perú, México, ya no estuvo más aquí por Paraguay. Sí, solemos hablar, pero muy poco. Pero tampoco te había comentado algo sobre esta posibilidad, porque como que agarra a todos de sorpresa la presencia de Melgarejo en Cerro Porteño. Y la verdad que no sabía nada, no sabía ahora nomás las últimas noticias, vamos a decirle que me enteré, pero no pude más hablar con él. Diego, ¿y qué recordás de aquella campaña que ustedes hicieron en el Mundial? Porque fue una de las últimas selecciones que clasificó un Mundial Sub-17, después el Mundial de Brasil, donde fue titular. Rodrigo Melgarejo, lo mismo contigo. ¿Qué recordás de ese Mundial? Sí, la verdad que
para nosotros fue un mundial muy bueno. Para más que pasa el tiempo, es más, se valora más, ya que lastimosamente no nos está tocando ir al mundial. Y yo creo que fue una experiencia muy buena y lastimosamente no llegamos también a los objetivos que queríamos, pero fue muy bueno para nosotros, para nuestro crecimiento. Físicamente, técnicamente, ¿qué recuerdas de él? ¿Qué característica? Y lo que me viene ahora mismo a la mente es que va muy bien por arriba. Un jugador que va muy bien por arriba en defensa y en ataque. Maneja bien los tiempos de salto y todo eso. Un jugador que ataca bien la pelota. Diego Duarte, delantero de compañero sub-17. Para ir redondeando, digo, el malestar es de Luqueño. El domingo tenía que firmar por Luqueño. Sí. Ya venía para Luque, decía Daniel Rodríguez, el presidente, y está hasta ofendido a la palabra. Sí. Ahí le dio el fantasma. Tío. Ah, sí mismo, presidente de Luqueño. Este es un chico a quien nosotros lo veníamos siguiendo hace tiempo con el equipo de scouting del club. Un chico que nadie lo tenía en el radar. Llegamos a acordar inclusive con la gente del Celaya. El jueves de la semana pasada es un acuerdo directamente de presidente a presidente. Yo estaba en contacto permanente con el presidente del Celaya, Carlos Benavides. Y bueno, el jueves pasado nosotros ya habíamos cerrado. Había un solo punto en el cual no estábamos de acuerdo. El Deportivo Luqueño terminó aceptando las condiciones del Celaya. El sábado a la noche nos envían ya la redacción final del contrato Club Deportivo Luqueño, Club Celaya, el jugador. Nosotros el domingo a la mañana ya habíamos firmado todos los documentos. El chico estaban altos. Él estaba viniendo para el Deportivo Luqueño para su firma final. Y bueno, después nos encontramos con la sorpresa de que aparece un fantasma ahí negociando en el medio y cayó todo, ¿verdad? Así que lamentamos profundamente todo lo que ha pasado. Esto se manejó realmente mal. La gente de Celaya es lamentable la forma en que actuaron, sin ética, sin código. También la forma en que actuó este chico, bueno, pero en fin, se escondieron, ni siquiera dieron una explicación. Yo te cuento, ellos están escondidos. Arturo, estamos hablando de un acuerdo ya totalmente cerrado entre ambos clubes y el jugador. Y después no sé qué pasó, ¿verdad? Ahora nos encontramos con la noticia de que aparentemente viene el Cerro Porteño y bueno, me parece bien, ¿verdad? Pero acá lo correcto hubiese sido, bueno, que el Celaya se comunique con nosotros y nos diga, miren, hay una propuesta mejor, queremos ver si Luqueño la puede igualar, pero en fin, actuaron de mala manera y bueno, así uno termina conociéndole a esta gente. ¿Vos le llegaste a llamar a Rodrigo? ¿Llegaste a hablar con él? No, yo no llegué a hablar con el chico. ¿Y cómo el chico sabe lo que le dijeron? ¿Cómo el chico sabía Luqueño y en qué momento aparece Cerro? ¿Quién lo llevó a Cerro? No tengo idea, Arturo. Se portó mal el chico, Arturo, porque yo tenía la persona con quien hablaba directamente, quien lo maneja a Rodrigo, que en este caso es Fabián Bobadilla, el hermano de Aldo Bobadilla. Nosotros veníamos conversando bien y bueno, de un momento para otro, ya cuando nosotros estábamos como para firmar todos los documentos finales en el Club Deportivo Luqueño, aparece esto. Cae supuestamente la negociación sin ninguna explicación. En teoría el chico iba a ir al fútbol americano, a la MLS, al Houston, pero en fin, yo ya olía esto, Arturo, ya olía de que finalmente él podría caer acá al fútbol paraguayo, ¿verdad? Y bueno, lamento que lo asesoren de esa manera. Creo que actuaron mal, porque bien se podían acercar al Deportivo Luqueño y arreglar bien las cosas y decir que había otra mejor propuesta. Jamás nosotros nos íbamos a enojar. ¿Cómo podemos enojarnos? Pero esa forma en que se actúa y en que se intenta manosear a una institución es lo que está mal. Bueno, esto decía Daniel Rodríguez, que venía para Luqueño, para Luca el domingo, y ahora en Cerro. Contrato de un año, digo, compañeros, en Cerro, Rodrigo Melgarejo. Y una consulta, Arturo. ¿Él estaría disponible para el torneo clausura o ya va a jugar la Libertadores, Rodrigo? No, la Libertadores tiene taquito en a Cerro. partir de la siguiente ronda, si Cerro avanza en Copa Sudamericana, ahí puede jugar. Pero este partido de Barcelona Cerro ya no tiene posibilidad de Libertadores, le queda la Sudamericana. Por eso. Solo en Sudamericana en caso de... Pero si el campeonato, Víctor, estaría disponible. Sí, bueno, Matías Duarte, 20 años, zaguero central a préstamo Resistencia por un año. Matías Duarte.
sin opción de compra. Mismo caso que Fabián en caso que Resistencia descienda. Cerro podrá pedir su vuelta de manera inmediata. Gracias a la producción externa del arquitecto envió. El envío del arquitecto, rechazamos, confirmado. Matías Duarte, 20 años, zaguero central a préstamo a Resistencia. Yo le conozco ya a todo arquitecto. Parán, Ángel. Sí, por eso. Sin opción a compra. Mismo caso que Fabián. Sanabria. Pero Y que, Fabián González, perdón, el delantero. El delantero. Así que van Y a Resistencia. Matías Duarte es el central que jugó los 2 últimos partidos del torneo de apertura. Así mismo, Diego. Van a Resistencia Goles del Cerro. Sí, así mismo, correcto. Y bueno, después seguimos charlando. Dale, señor, un Así saludo. me gusta, Dios. Ahora tenemos que hablar con Matías Duarte. Matías Duarte. Roberto Garcete. Sí, así es. Tema cerrado ya la novela de Rodrigo Melgarejo. Y sí, a esperar la firma y la presentación. Y sí. ¿Vae? ¿Vae si ya le pisa? ¿Ya pisa la Q? General pisa. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo Hoy S.A. habló de emoción, Gustavito, porque habló Moreno Martins, Bolivia y Gustavo Costas. ¿Qué dijo? Y juega en Santa Cruz. Que Perú, llaman a un colega peruano, Eddie Friedman, ¿o quién puede hablar? Perdió 4-1 con Japón. Sí, con Japón. Y le están dando fuerte a la selección peruana porque es rival de Paraguay en septiembre. Sí. Junio ya no vas a contar porque va a terminar rápido. Tenés julio, agosto y después ya aparece septiembre. 3 meses juega. Y ya viene Perú, que recibió una goleada por parte de Japón. Caja Mutual, la mejor opción de depositar nuestro dinero de manera segura, cualquiera sea tu profesión, desde 140.000 guaraníes, soluciones financieras como créditos y tarjetas de créditos. Llámanos al 418-4000. Caja Mutual. Muchas felicidades para Víctor Daniel Lausecker, el hermano del querido Sergio Lausecker. 107.9 FM en Ciudad del Este. Así que para Víctor Daniel Lausecker, muchísimas felicidades, Víctor Daniel Lausecker, que pase muy bien esta noche. ¿Cómo te va, Roberto Garcete? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes a vos, la audiencia. Matías Duarte, 20 años, zaguero central a préstamo a Resistencia por 1 año, sin opción de compra, Cerro. Sí, están haciendo las gestiones para ver si puede venir a ayudarnos este chico. Están avanzando las negociaciones. Pero viene Matías Duarte a Resistencia. ¿Y Fabián González, el delantero, ya está? Fabián ya está practicando hace 3-4 días y este chico nos ofrecieron ayer a la noche y hoy están haciendo las gestiones. Bueno, entonces el que está cerrado es Fabián y se está cerrando lo de Matías Duarte. Así mismo, Arturo. A préstamo de Cerro. ¿Por qué Ruán no fue a México? No le interesó mucho la propuesta, él esperaba más y por eso no se concretó. La última vez que hablamos con el presidente como que nos dejaba en claro que él está cómodo aquí en Paraguay, como que si salía, si no le gusta mucho el país. Creo que terminó pesando mucho eso también probablemente, ¿no? Y él está bien con nosotros, tiene un buen contrato con nosotros y no varió mucho la cifra que envió el club mexicano y él hizo una contraoferta y ahí el club mexicano ya no estaba en condiciones de mejorarle los montos que ellos ya propusieron y por eso no pudo viajar. ¿Y él hasta cuándo tiene contrato con Resistencia? Hasta todo el periodo 2024. Ah, todo el 24, o sea, hay tiempo como para tener una nueva oportunidad de transferencia. Presidente, ¿algún otro refuerzo que nos pueda confirmar de los que vienen de afuera principalmente? Y se está hablando con un zaguero argentino, un volante paraguayo, pero todavía no nos está saliendo. De un momento a otro estaríamos cerrando a ver si tenemos suerte hoy o si no seguiremos las negociaciones. ¿El volante paraguayo está aquí? ¿Jugó en algún equipo de primera o estaba afuera? Estaba jugando en un equipo y está quedando libre ahora. ¿De experiencia o no? De mucha experiencia. Víctor Ayala. Y de calidad. Víctor Ayala. No es Víctor. No es Ayala. Bueno, vamos a seguir averiguando entonces. ¿Quién es Roberto? Es un jugador que tiene un contrato muy alto y no estamos llegando a los montos y estamos viendo la forma de ir arreglando y el jugador está queriendo venir pero tampoco quiere perder su sueldo, entonces en ese aspecto estamos peleando.
¿Y quién es? Estamos hablando con Blas, pero se está tornando difícil por el alto monto de su sueldo. Nosotros estamos en condiciones de una gran parte, pero no la totalidad. Que si Blas Cáceres viene entonces a Resistencia. Él está con muchas ganas, ya que su hermano mayor había jugado con nosotros en un tiempo atrás. Y él también vino a practicar, me estaba comentando que vino a practicar en las inferiores, pero que de ahí los invitaron a Olimpia y se fue a Olimpia. Bueno, quiere decir que tenemos que llamarle a Blas para que nos confirme que viene a Resistencia. Y todo va a depender del club dueño de su pase. Él está en condiciones, pero en las condiciones económicas lo que todavía no se arregla. Y bueno, lo económico no hay acuerdo. Pero no va a comparar ni en Libertad lo que gana con Resistencia. En el que Resistencia va a jugar, ¿verdad? El dato Roberto? que el otro día nos traía Pancho, que estaba inclusive con ganas de, si es necesario, quedarse en la reserva, pero Sí, no resignar ese sueldo. Exacto. Así es. Porque termina a fin de año el contrato, 6 meses. Sí, 6 meses. Entonces él no estaba queriendo salir de Libertad para mantener el sueldo, porque le dijeron que no lo iban a tener en cuenta, pero ahora con esta posibilidad, y aparte la de Matías Duarte. Pero va a jugar Resistencia o Blas Melgarejo. Blas Cáceres. Blas Cáceres, perdón. Digo, Blas Cáceres, creo que tiene que jugar. ¿Y usted hasta cuánto pueden pagar? ¿El 50% de lo que paga Libertad? Le ofrecimos el 50% a Tui, que es muy alto para nosotros, pero estamos en condiciones de pagarle eso por la calidad del jugador. Y está bien, y de todas maneras el esfuerzo hacen ustedes, el jugador. Vamos a llamarle a Blas para que juegue en Resistencia, Roberto. Ojalá, Arturo, que me haga una manija y que pueda venir con nosotros. Y ahí le voy a decir, chao Roberto, gracias. Gracias, Arturo. Adiós, gracias Roberto. Llámale para Blas Cáceres que juega en Resistencia. La L200, una pick-up que combina todo. Descubríla y por qué todo el mundo la prefiere en las redes sociales de Mitsubishi Paraguay. Mitsubishi siempre adelante. ¿No va a jugar ni en Libertad? Y 50% va a absolver Resistencia. Y él tiene que convencerlo a Él Libertad. tiene que jugar. El jugador tiene que jugar. ¿Sabe qué está sobre la mesa de Libertad por decir? El Galatasaray. Sí, la oferta oficial. Sí. Y ¿Sabe qué dice la oferta? Ahora. No. Hoy. No, mentira. ¿Querés que te muestre? No, Vamos a una escribanía. No, yo te voy a mostrar en privado. yo manejo. No, señor, ya está la oferta. Sí, termina el año. ¿Y qué pasó con él? ¿Qué le dijo él? ¿Sabe lo que pasó? No. Bueno, listo. Sé que hoy iba a llegar la oferta no, y señor. era oficial. Ah, la puta carajo. Perdón, me salió de otra vez. Pues yo llego y te pones nervioso, Arturo. ¿Y porque vos sabes todo, pues? No. Si alguien me dice Hoy a mí me dijeron a la mañana que tu productor aprenda a ser periodista primero. Pero hoy me dijeron Te a mí... estoy diciendo acá y te voy a mostrar en privado. De turno. Te voy a mostrar en privado. Okay. ¿Sabes lo que le dijo Goma en Libertad? Sí, pero no te vayas a enojar. Puta, por favor, el periodismo atrasado en fútbol holandés no hacemos. Yo no hago periodismo atrasado. Galatasaray va a jugar la Champions. Sí. Te voy a mostrar a vos para que él vea. Te voy a mostrar a vos. Espera, te voy a mostrar. Te voy a mostrar a vos para que vea. Porque si no parezco yo un hijo dijeron... de puta. Pues espera, te voy a mostrar. Yo no te déjate, joder. La oferta ya la tiene Libertad en la mesa. La señora y don Bao, vente señora. Y el equipo juega Champions. Y acá tenés lo que el jugador le dice, vos callate. ¿Qué es esto jugador? ¿Quién está ilusionado? El jugador. Bueno, listo. En jugar ese torneo. Además, estoy observando. Por favor. Ella le dio seguir. Ese periodismo. En la cuenta de Instagram. Hagamos periodismo. Lo que es mi fuerte teleshow. Lo que es mi fuerte. En nada coincidimos, en nada. Lo que es mi fuerte teleshow, redes. Ya le dio seguir a la página de Galatasaray Gómez. ¿Le dio me gusta? Le dio me gusta ya. Le sigue allá la página de Galatasaray. Te voy a mostrar en privado esto. Le sigue allá la página. Lo que el jugador le dijo a Libertad. Acá está todo. No la conversación, el interés que tiene. Diego Gómez quiere jugar la Champions. Y esto no es de hoy. Esto fue ayer. No fue de hoy. La oferta ya la tiene Libertad. Lo mejor para tu auto, camioneta o camión do Brasil en Pluscar. Piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Pluscar. Contacta al 0982-755-250 www.pluscar.com.py. Pluscar, la solución a todo que vos busca. Cuando vos me llamaste ayer, Melgarejo, ¿a qué hora era la noche? Ayer 11 de la noche. ¿Qué te digo? Te respondí. Está en mi Twitter. Sí, información vieja le puse. Germán, lo que vos me decís ya información vieja le puse, lo de Rodrigo. O sea, ya está en mi Twitter, ya vieja la información. ¿Puedo terminar lo que a mí me dijeron hoy de decir?
Sí, pero a vos te dijeron, y yo consulto, ¿sabes cuál es la diferencia? En que vos tenés la virtud que te dicen. A mí no me dicen. Déjame terminar, Arturo. A mí me dijeron, ya está la oferta, pero todavía no llegó el mail donde está todo, y esta mañana iba a llegar. Esa fue la información que me dijeron, de esta mañana. Que ya era, le dijeron. Está Mauricardi. Yo ya buscando los jugadores de que están. ¿Está Muslera, el arquero? Sí, Muslera. Icardi fue goleador ahora en el último campeonato. Es más, ya están los potes. Va a ir al pote 4, donde va a estar Newcastle, por ejemplo, en la Champions. El equipo muy grande de Turquía. A pesar que no es una liga que a mí me gusta en especial, pero el Champions y el equipo muy grande. Principalmente de ese lado. Sí, Champions. Mucha convocatoria de gente. Diego Gómez le insiste, a lo mejor Libertad se encierra. Llámale para auditores. Acá está lo que quiere Gómez. Porque Gómez ya sabe la oferta. Ya está enterado, ya sabe. Diego Gómez. Igual que lo que estaban para ser transferidos. ¿Quiénes se iban en Cerro ya mañana? Se iba a ir Lucena. Lucena, ya estaba con la maleta hecha en el aeropuerto. ¿Otro que se iba quién es? Piris Damota y quién otro? Enzo Jiménez. ¿Y después? Al final no. Al final no hay nada. No, oficialmente, yo me hago cargo. En Cerro, oficialmente, no hay nada. Yo me estoy haciendo cargo. En Cerro, oficialmente, no hay nada. Ningún papel en la mesa, ningún correo. Nada no hay. Oficialmente no hay nada. ¿Cómo te va a hablar? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Vas a jugar Resistencia, me supongo. ¿Cómo? Vas a jugar Resistencia, Blas Cáceres. Se comunicaron conmigo, Arturo, pero hasta ahora no cerramos nada todavía. Pero Blas, te pagan el 50% y el otro te va a pagar Libertad, ¿cómo haces? Y de eso estamos hablando ahora, Arturo. Por eso todavía no estamos llegando a un acuerdo. La diferencia económica. Estamos en ese proceso. La diferencia, Blas, es económica. Sí, exactamente. Y bueno, ojalá que se pueda llegar a un acuerdo, así ya poder firmar ahí por Resistencia. Quiere decir que si no se da ese acuerdo de clubes no te vas a Resistencia. Y la verdad que es mucha la diferencia, Arturo. Entonces, por mi parte, prefiero presentarme en Libertad y, de acuerdo a eso, ver qué me dicen ahí, tener la directiva de Libertad. Y pensá que yo le dije a Roberto que te iba a convencer, pero o sea, la diferencia grande no hay nada que hacer. Aparte es tu bolsillo y es tu anhelo, la parte económica lo decidís vos. Y exactamente, como te dije, es mucha la diferencia, entonces por ahora me presento en Libertad y después ver qué me dicen. Blas, ¿y por qué no la continuidad en Libertad, pero dentro del equipo, digo, teniéndote en cuenta? Porque ¿qué pasó o cuál fue el criterio del cuerpo técnico para decir no te vamos a tener en cuenta? La verdad que es una larga historia. Hasta ahora también yo me pregunto por qué me dejaron así de lado, pero son cosas que pasan. También subieron ahí de las inferiores muchos jugadores buenos, como Gómez, como Huguito Martínez, que son de mi puesta, y si es que yo digo que ese lado viene la mano, que se dieron más jugadores ahí en la casa que un jugador que ya está hecho, digamos, ¿entendés? Y en estos meses, aparte de Resistencia, porque vos tenés la libertad de negociar con otro club ya ahora, 6 meses antes, ¿no te llegó nada? 6 meses antes no, solamente tuve como te dije ahí en Ameliano, después no me llamó nadie, por suerte tuve una continuidad importante, así es que vamos a ver ahora qué pasa, como le estaba diciendo ahí a Arturo, que me tengo que presentar en Libertad y ahí ver qué me dicen ellos. Y bueno, chao, le voy a llamar a Roberto García, que no te pude convencer porque es tu decisión. Tenés razón. Llamarle, puede decirle que hable con la gente de Libertad. Pero vos estás pidiendo demasiado, el 50% no puede compararse con lo de Libertad. ¿Vos sabés quién te recomendó? ¿Vos sabés quién llegaste a Libertad? ¿Cómo llegaste? ¿Quién dijo que te traigan? ¿Quién? Decimos. Horacio Cartes. ¿Él fue? Él. Eso sí que no sabía, pero... ¿Hace cuánto estás en Libertad vos? Y yo firmé con ellos por 4 años, y cuando salimos Copa Paraguay y campeones contra Guaraní, ellos me renovaron 2 años más. ¿Y sabés quién fue? Dijo, hay que traerlo a Blas Cáceres, Horacio Cartes, cuando era vicepresidente de Libertad. Sí, en ese momento. Sí, era. Él dijo, hay que traerlo a Blas Cáceres. Te cuento, no, él te leyó, pero te cuento, Blas. Vos sabés lo que te gusta, el estilo de prensa que te gusta, Arturo. ¿Te gusta el maquilón? No, eso no es así. Un gran abrazo, maestro. Qué Horacio Cartes. Chao, Blas.
Chao, Arturo, cuando quiera. Chao, chao. Llámale por no hay caso. No hay caso. Es mucha la diferencia. Roberto. Señor. Hice el esfuerzo. Hablé con Blas. Pero ¿sabes lo que dijo? Es mucha la diferencia económica. Y si nosotros estábamos alrededor del 50% de lo que podemos, como siempre yo le digo a los jugadores que vienen, que el Resistencia va a prometer cosas que va a cumplir y no después entrar en polémica, en demanda y para cobro. No, está bien. No estamos en eso. No Yo estamos hice en el esas cosas esfuerzo, nosotros. le hice el esfuerzo, vamos a Resistencia, me dijo una cuestión económica, me tengo que presentar, aunque no sea considerado en primera, y salvo que vos acuerdes con Libertad. ¿Por qué no le llamás a Vittori que pague el 50% de Libertad? Estamos hablando con ellos, pero la política ahora de Libertad es tener una política austera de ahorrar. Pero Así va a me había pagar dicho. 100, puedo decirle a Vittori, van a pagar 100% con Blas Cáceres. Y es difícil pueda ponerlo Garnero en el equipo. En cambio, ahora van a pagar el 50% y va a Resistencia. ¿Por qué no le decís eso? Llamarle, puede decirle que hable con la gente de Libertad. Pero, ¿a quién? Voy a plantear así mismo, Arturo, pero vamos a ver. Creo que vamos a llamar a la tener Victoria, suerte vamos a ver qué con fuerza podemos hacer desde acá, Roberto. eso. Ok, Arturo. Chao. No sé qué vamos a hacer más nosotros, perdón, iba a decir nosotros lo de Resistencia, no sé más qué vamos a hacer. Pero es cierto, porque a Libertad le viene bien, porque el va a jugador pagar 100% Francisco, compañero, y no va a jugar. va a pagar menos y el jugador va a estar... Y a fin de año se va. Claro. Jugador de Cerro Porteño que no está más. Rodrigo Valle, central trinidense. Ángel González, delantero, Resistencia. Matías Duarte, central, Resistencia. Salida Robert Morales, transferido. Fabián Franco, rescisión de parte del jugador americano. Ah, perfecto, buena aclaración. Rescinde entonces el contrato. No es que va a préstamo, no. Va libre. No tiene nada que ver. Hipotéticamente Hugo Benítez. Hablaron va incluso libre. de un porcentaje de Fabián en la ida, si es que era vendido. Sí, perfecto, pero va no, libre, o sea, libre. pase en mano, sale de Cerro Porteño. Terminó entonces su ciclo, después de mucho tiempo Fabián se desliga de Cerro Porteño. Bueno. Construimos el sueño de mamá y papá de Farmacias Catedral. Sorteamos 100 millones en efectivo por 30.000 guaraníes de compras. Generás cupones electrónicos. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Gustavo Gómez sigue en Palmeiras porque no hay dinero que pueda pagar lo que le paga Palmeiras en Europa. A donde vaya. Lo que gana Gustavo Gómez en Palmeiras no puede pagar la No hay equipo europeo que le hay. pague lo que gana en Brasil. No hay. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. En línea Matías Duarte, zaguero central de Cerro, que va a préstamo a Resistencia. ¿Cómo estás, Matías? Buenas tardes. Hola, sí, todo bien. Gracias por atendernos, Matías. Contanos este nuevo paso en tu carrera. ¿Vas a préstamo como para tener rodaje, ganar minutos en Resistencia? Sí, es una oportunidad que me dio y espero que me vaya muy bien en esta temporada que de Resistencia. ¿Cómo te enteraste? ¿Quién fue el primero en contactar contigo para esta oportunidad, Matías? Y yo estaba buscando la posibilidad de buscar minutos, buscar continuidad, buscar partidos, y hablamos con mi representante y se dio esta oportunidad. ¿Hasta cuándo es tu contrato con Cerro? 2025. 2025. ¿Y quién te representa hoy día, Matías? Renato Vitar. Renato Vitar. 3 partidos jugados en primera, los 2 de este año, y te había tocado debutar con Francisco Arce en el 2022, ¿verdad? Sí, contrato a el año pasado. ¿Desde qué edad estás en Cerro? Yo estoy de los 9 años, de la escuela de fútbol. Todo el camino completo lo hiciste entonces en Cerro, y esperando, lógicamente, potenciarte como para tener de vuelta tu oportunidad en Cerro después. Sí, ojalá, si Dios quiere. Matías, ¿tuviste la posibilidad de hablar con el profe Carlos Recalde? No, todavía no. Solo mi representante. Bueno, pero él te conoce de Cerro Porteño porque estuvo trabajando mucho tiempo en las formativas. Ya me dio unos cuantos partidos, me conoce bien. Y me dijo que me va a recibir bien. Pues me mandó a decir. ¿Sos de aquí de Asunción, de alguna ciudad del interior? ¿De dónde viniste? De la ciudad de Ipané. De Ipané. Y con el cuerpo técnico de Cerro Porteño hablaste, Matías, por tu salida, digo, te dijeron no te vamos a tener en cuenta, busca o una determinación completamente tuya. Y
Lo que más me dijeron era que iba a tener más partidos en reserva de esta clausura. Que ibas a jugar más en reserva que en primera. Sí. Contanos un poco sobre tus virtudes. Yo cuando te vi dije, me recuerda mucho a esos defensores centrales de mucho carácter, de mucho temperamento. Vas muy bien por arriba. El anticipo me parece que es uno de tus fuertes. Y por arriba me voy muy bien. Me gusta mucho el juego de pelota. Con el balón soy bueno técnicamente. El anticipo voy bien. Soy más ser un capitán, un líder en la defensa, en el equipo. Eso es lo que considero que son más mis virtudes. ¿Tenés un espejo que decís, quiero parecerme a este, me gusta a este? ¿A quién lo miras? Más a Sergio Ramos. Sergio Ramos. A él. Y bueno, Matías. Le admiro mucho algún día. Sí. ¿Y en Cerro quién es el que más te aconseja? Estaba Brian Zamudio, estaba Robert también, Robert Morales. Ah, son los que hablan más contigo. Ellos, Churín, Atiño, más la mayoría de los referentes. Perfecto. Gracias, Matías, por el tiempo. Que sea con éxito este paso en Resistencia. Muchas gracias. Matías Duarte, zaguero central de Cerro Porteño, que va a préstamo al equipo de la Chacarita. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Le comencemos al doctor Litore que aún el 50% de libertad que Blas Cáceres juega en Resistencia. ¿Qué tal, doctor? Hola, Arturo, ¿cómo estás? ¿Por qué no le envía a Roberto a Blas Cáceres a Resistencia? Pagan el 50 Resistencia. Si va a la reserva de Libertad o la tienen selectivo, ustedes van a pagar 100% y van a pagar más porque no va a jugar Blas, doctor. Y todo depende de las negociaciones que se hagan. Yo no tengo ningún problema. ¿Por qué no paga 50 Libertad, 50 Resistencia hasta diciembre y él juega Resistencia? Está bien, Arturo. Resistencia quiere el jugador que juegue. Nosotros le damos gratis. ¿Por qué no le pagan ellos? Porque no va a pagar lo que ustedes le pagan, doctor. Y bueno, vamos a ver. No estoy cerrado a nada, estamos escuchando, vamos a ver en qué termina todo. En reemplazo que ustedes le paguen 100%, que querían. Espera, doctor, en reemplazo que ustedes le paguen 100% a Blas Cáceres y no juegue, no sea considerado por organero, su contrato termina en diciembre, ustedes pagan el 50, Resistencia el 50 y juegan Resistencia. Sí, es una posibilidad. ¿Y vamos a negociarla eso, ¿sí? ¿Va a cerrar, doctor, así? No sé. Tengo que hablar con el jugador, tengo que hablar con el resto de la... El jugador no quiere. El jugador dice, yo quiero ganar lo que gano en Libertad. Y le dice Roberto Gacierte, no Huerecoy, no tenemos para pagarte esto. Entonces dice el jugador, me voy a ir nomás en Libertad y me pongo a disposición y que me paguen el 100%. Y bueno, es una posibilidad que él tiene. Nosotros vamos a honrar su contrato porque es lo que corresponde. Si es que él no quiere ir ahí. No es que no quiere, y no quiere perder lo que gana en Libertad. Vamos a ver cómo estamos. Vamos a ver, Arturo. Nos falta mucho todavía para eso. No hay que preocupar. No, es que no me preocupo, pero Blas Cáceres parado, un desperdicio. Y bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Y bueno, si es por cuestión económica, puedo pagar 50 Libertad, 50 y juegan Resistencia. Doctor, ¿qué pasa con Diego Gómez? Ya está la oferta del Galatasaray. No pasa nada. Él va a queda este semestre todavía con nosotros. Vamos a ver. ¿No quieren transferirlo ahora? No, creemos que él tiene todavía para crecer, tiene posibilidad de salir después con mejores condiciones y estamos en eso. ¿Quiere decir que no satisface lo que Galatasaray propone? Sí, digamos que sí. Se quiere ir, está ilusionado, juega la Champions. Y ustedes le hablaron, le dijeron, Caromina, espera primero, Diego, después andate.
Sí. Tranquilo, él tiene futuro, no tiene ningún problema, tiene 20 años. Sabemos bien que va a ir a jugar afuera, eso es categórico, acá no va a aguantar, pero tenemos partidos de eliminatoria, tenemos copa, tenemos un montón de competencias este año donde él puede crecer mucho más de lo que está jugando ahora. Está muy ilusionado, Diego, ¿eh? Sí, no decide que se va a ir, se va a ir. No te digo que ahora está ilusionado con la Champions. Y bueno, pero lo mismo pasó con Enciso, Arturo. La misma cosa pasó con Enciso, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. A comienzos, que se va a deprimir, que cayó. Se fue el primer partido que jugó después de que cayó su operación, metió 3 goles. Sí, tenés razón. Y bueno, yo hasta aquí llego, no te olvides mi pedido de Blas Cáceres, doctor. No, tranquilo. Un segundo, doctor Litor. Doctor, Guaireña preguntó por jugadores de Libertad, el caso específico de Adrián Alcaraz, ¿lo quiere a préstamo? No, por Adrián conmigo no habló nadie. Nadie. Y por otros jugadores, Elvio Vera, Giovanni Bogado, que están en Ameliano, pero que Guaireña también los quiere. No, por ello sí pidió General Caballero. Pero continúan en Ameliano, tienen contrato con Ameliano y se van a quedar ahí. Presidente, en la situación de Alfio Oviedo, atendiendo que él no va a renovar con Libertad, ¿él igual se queda a completar estos días y está disponible para Libertadores o, por ejemplo, él ya no está practicando con el plantel? ¿Cómo está su caso? El contrato es hasta el 30 de junio. Porque ustedes dicen que no va a seguir. Y porque es lo que manejamos con mi información, ya que Luis Cardoso renovó, Tacuara está para seguir y es el único que todavía no hay novedades. ¿O va a seguir? Sí. Él tiene contrato hasta el 30 de junio, ahí vamos a definir. O sea, mientras sigue. Está entrenando, hay partido el martes, que es el 27, y después vamos a ver. De los que estaban lesionados, ¿ya todos llegan para la clausura? No, Hugo no. No, Hugo no, pero... Hugo no llega. Por ejemplo, Merlini, Antonio Vareiro, Melgarejo, todo normal. Merlini ya está haciendo fútbol, ya empezó a hacer, yo creo que le va a demorar todavía para entrar en el ritmo seguramente un mes. Caballero también. Y Hugo es el que va a demorar más porque está con más problemas, ¿verdad? Tiene 3 meses recién de su cirugía. Bueno. El demonio está bien, Lorenzo está también haciendo diferenciado, pero está trabajando ya en campo, o sea que creo que estamos todos. Y bueno, doctor, a ver cómo el desenlace de Blas Cáceres. Vamos a esperar, ¿sí? Listo, con todo gusto, Arturo. Vamos a ver si se da. Chao, doctor, gracias. Gracias. El doctor Litor, el presidente de Libertad. Del miércoles 21 al sábado 24 de junio, descuentos increíbles en productos Jan de calidad superior. Visita el showroom más variado del país. Boyani, músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamarnos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Bueno, y así la cosa. Y dejó abierta la posibilidad de que Alfio, que todos pensábamos que no seguía, que dijo que bueno, veremos qué es lo que pasa. Yo entiendo que le van a cambiar las condiciones del contrato para que él pueda seguir si es que le van a ofrecer eso. Pero, o sea, dejó abierto que puede continuar, porque en no, principio no seguía. Lo que dice Francisco es el mismo caso que tu arquero, Martín Silva. Cuando le dijeron al principio de año, te va a ir, queremos que siga, pero como terminó tu contrato, esto es lo que te podemos pagar. Claro. Es cierto lo que dice Francisco. Y Alfredo Oviedo, ahora, donde no puede competir Resistencia con Libertad. Porque Blas Cáceres tiene el contrato viejo, que ahí sí estaba. ¿Hace cuánto que está Blas Cáceres? Cierto. Y 2018. 4 años. Sí, 2018. Pero él tiene el contrato viejo, no de la austeridad. El anterior, y ese se mantuvo, porque él salió de Libertad. Y ahora cuando vieron, salvo que Blas porque dijo me renovaron, y entonces ahí cuando le renovaron se mantuvo el contrato. Por eso dice Blas, no me voy a ir a casa y yo estoy ganando bien. Esto me hace acordar a Perito Sarabia. Salgueiro un momento dado tuvo esa misma situación de Libertad. Pedro Sarabia jugaba River. ¿Contra quién es que jugaba River? Puede ser que yo no sé si Coelho voy a rectificar cuando le dijo a Gustavo Benítez, díganle a Gabriel González, yo no sé si Cubilla lo sacó o se tranquilizó Gabriel.
El partido que hizo gesto Gabriel en el Monumental de River, que le digo Coelho, que le diga a Cubilla que yo no quiero cometer ninguna injusticia con aquel jugador que hacía gestos, lo que yo no sé si Cubilla lo cambió o Cubilla le dijo no haga más gestos. ¿Te acuerdas que el árbitro lo había cambiado? El árbitro. Que le cambió, creo, no me acuerdo si siguió o no siguió. ¿Te acuerdas de eso, Germán? ¿O no estaba todavía acá? No. Sí, ya contó, ya estaba. No, pero yo esa situación no me acuerdo. No, que el jugador estaba haciendo tipo Barbosa, estaba haciendo gestos y el árbitro no lo interpretó y... No sabía eso. ¿Y lo sacó o no lo sacó? No, lo que le dijo fue a Gustavo Benítez, dígale a su técnico que no quiero cometer ninguna injusticia. Y a ese muchacho no le entiendo. Aplaude, festeja, grita, mira la tribuna. Y yo no quiero cometer ninguna injusticia, que se tranquilice. No sé si expulsarlo no sé si lo que dijo fue Coelho, no quiero cometer ninguna injusticia con el Coelho era el árbitro. Coelho el árbitro. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. ¿Me vas a acordar lo de Pedro Sarabia? Lo de Blas Cáceres. Estaba Pedro Sarabia así. Así estaba Pedro Sarabia. Acá el caminito del... que tiene todo... ¿Cómo se llama eso? Alfombra. Que se iba hacia el restaurante en cancha de River. Y que no desmienta Pedro Sarabia porque su cara le dije. Y muy parecido a Blas Cáceres. Y no jugaba en River. Entonces yo le hago sin micrófono, sin nada. Le digo, Pedro, ¿y después? Y él estaba mirando, o estaba cerca para mirar la práctica. Y le digo, ¿por qué no te vas? No salí de River. ¿Y para qué? ¿Se entendió? Claro. Si mientras River cumpla conmigo, ¿cuál es el problema? El técnico que va a decidir si yo juego o no juego. Y eso me dijo Pedro Sarabia. La misma cosa Blas Cáceres. Está a disposición de Libertad. Si Ganero no lo quiere, es capital parado. Y capital parado significa más pérdida para Libertad porque no juega y va a pagar Libertad del 100%. Pero también es pérdida para el Entonces, si Libertad toma conciencia de la sugerencia que le doy, paguen el 50%. Si pega, pasa resistencia y ustedes ahorran todos los meses el 50% de... Pero es una política... Pero también es pérdida para el jugador, Arturo. ¿Por qué? No le sirve estar 6 meses parado o 6 meses... Por la edad que tiene él... Es un avance para un retiro. Que Libertad asuma, Germán, que Libertad asuma el 50%. Eso es lo mejor que puede pasar. Y 50 resistencia. Se va a jugar y cobrar. Porque en México, cuando vino acá Ceballos a Cerro, el 50 pagaba su Club Azul. Cuando vino Julio Mansur, el 50 pagaban los mexicanos. Muy clásico de los mexicanos abonarte el 50%. Porque no vas a jugar en mi equipo. Yo andate a donde vos quieras. Inclusive, Arturo, si ganaría un poquitito menos, yo optaría por irme a jugar a Resistencia. Pero mira que no es... O sea, no, ya dijo que no quiere. Hay casos... Para son los últimos 6 meses, Germán, de ese contrato. Pero 6 meses sin jugar es y mucho. Quiere aprovechar un buen salario, cerrar bien esos 6 meses y después... Yo pasé por algo parecido, sí. Cuando estaba en Crucero del Norte, yo quería venir acá a Luqueño y Luqueño no me podía pagar el contrato que yo tenía. Y arreglé. El club me pagaba una parte y Luque otra parte. Y vine. Pero y vine, eso es lo que le dije a Dictor. El doctor, si está escuchando la radio, acepten el 50 porque no va a jugar. Claro. Pero tiene que haber predisposición de los dos clubes y del jugador, la predisposición. Pero vamos a los antecedentes. Llámale para Roberto Garcete que pague el 70 por pena, poco. No puede pagar el 70. Hasta el 50 hasta el 50 no, es que es mucha plata. Libertad no baja de 40, Blas Cáceres probablemente gane esto. Yo pregunté ahora cuánto y no me dijeron todavía. ¿Qué? Pregunté cuánto. Esto por mejor gana. Yo cuando se me acaba de hacer jardinero también Libertad ya. 6 meses aguanto. ¿Cómo? El café, muchachos, no quiere que le CBT. ¿Cuántos años tiene Blas reserva? ¿Cuántos años tiene Blas? Y Blas debe tener 32, más o menos. 9, 30. Ocurre, niño, y vos tenés razón. Blas Cáceres dice, Libertad va a cumplir conmigo. Porque Libertad es cumplidor. Libertad es cumplidor. Libertad es cumplidor. Bueno, ahí cambia la cosa. Pero espera, 33 años, buen contrato. Pero mira que ya pasó situaciones, ya tuvo jugadores. A ver, Salgueiro. Sí, hubo. Omar Molina. Un montón. Omar Molina. Después el lateral por derecha que se ganó el puesto de... Está Roberto García. Roberto. Piris también. Sí, Arturito. No me pida dinero a mí. ¿Cuánto es lo que gana Blas Cáceres? Vamos resolviendo nuestra vida. Ya gana mucho, veo. Y tiene bastante para nosotros, por lo menos. No, porque él dice, tengo 6 meses de contrato más, no preocupa lo de Blas, porque tiene razón Blas. Ya con la edad que tiene, Libertad le va a cumplir, hablamos con Dictores. Vos le llamaste al doctor Dictores. Todavía no hablé, pero hoy esta tarde voy a tratar de
pedirle unos minutos para hablar con él. Hablamos con Di Toro, le tratamos de convencer, vamos a ver, seguramente va a hablar con Garnero. Le dijimos 50% absorbe. Ustedes van a absorber el 50%. Sí, señor. Sí, vos ya señor. sabés lo que gana Blas Cáceres, ¿verdad? Sí, ya sé, Arturo. Y vos no podés subir un poquitito a 60, por ejemplo, Resistencia, no hay caso luego. Y es cuestión de hablar con la gente de Libertad. Vos no podés, es difícil para la parte económica pagarle más del 50, Pio Roberto. Y ya es poco, ya más, si es solamente un 10% más, yo creo que podríamos hacer el esfuerzo. Y hacer pues el esfuerzo, Roberto, y después estamos en contacto. ¿Te parece, va? No hay problema. Llamarle a hablar Ditore. con- ¿Vos tenés el teléfono con de el Ditore o doctor querés que Ditore. tenemos el teléfono de Ditore? Sí, mi compañero de consejo, voy a hablar con él. El número, vos tenés el número de Ditore, ¿verdad? Sí tengo, Arturo. Y ya nos Sí atendió, tengo, dice, Arturo. llamarle por Roberto y después hablamos. Voy a llamarle, Llamarle ahora Arturo. mismo. Chao, Roberto Gacete, vicepresidente de Resistencia. El día Itaú llegó a Punto Farma, 30% de descuento con tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento pagando con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 13-4. Hasta el 30 de junio los socios de Gómez y Par pueden acceder a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Conoce más contactando al 021-248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. Blas Cáceres no hay mercado futbolístico. Chiquito, no era chiquito. No llegó a esa ese categoría, nivel, pero sí. está Yo ahí. tengo Chiquito Jiménez, ahijado futbolístico. Centurión. Marcelo González, Marcelo ¿qué González se hizo de Marcelo? está en Atlético Tucumán. ¿Cómo anda, mi Marcelo hijado? González. Para mí que no jugó tanto, yo no lo vi tanto de titular. Tengo por que lo llamarle al menos. técnico que le ponga. Voy a Y buscar. después ¿Querés que le lleve un tenemos... recado? Voy a estar por Tucumán. Sí, necesitamos que le ponga. Y después se va, un mes se va de viaje. De vacaciones. Y después nos queda Alfajores, Diego. Diego Centurión, que ya imagino a esta altura debe estar retirado. También fue hijado. Y me Jugando falta por el uno más. interior nomás. Sí, veo aquí Marcelo González, para no pasar 6 partidos apenas jugó este semestre. 3 como titular, 3 de ¿Y recambio. hasta cuándo tiene el contrato? Guaraní. Creo que se fue hasta fin de año él, pero ya salió libre de Guaraní en su momento. No tiene más nada que ver con el Y legendario. sigue Fariña Guaraní. Sí, volvió. al fin. Regresó hoy. Para hablar con Fariña. Tiene contrato hasta diciembre y va a cumplir su contrato. Está bien. Otro que va a quedar ahí. Ah, la puta. Escuché a hijado y me vino a la mente Infantito y Cesarito. Dani Maciel, celoso Dani Maciel de Infantito. ¿Qué se hizo Cesarito Rego, Víctor? Justo me escribió y lo iba a ¿Quién te mencionar escribió? porque César, porque No, Cesarito. es un dato relevante Ay, que no había, aporta. no había contado nada que le escribió. No, porque justo cambiamos de tema. Hoy es relevante el dato que aporta. Rodolfo Gamarra, misma situación, practicó sin estar jugando en primera. Jorge Recalde en su momento. Abecasi es el argentino que practicaba en reserva, incluso separado y no jugaba, igual seguía cobrando. Y Marcelo Díaz, el último Y importante. el Central, últimamente. Una el Central, política. el Central. Esto me pasó, Central no me pasó, pero... Libertad, el famoso Central. Ganso Ganso. Benítez, Pedro sí, Benítez, cierto. sí, otro Ganso. Pedro Benítez, exactamente. Él estuvo en esa situación en su momento. Y creo que antes de que se dé el trueque, Lucena Alfio Oviedo. Lucena también pasó por esa situación. Y después se llevó a ese Por eso acuerdo. te y digo, fue a no hacerlo. tiene apuro. No, no Libertad, tiene problema para- tiene problema para... Así mismo, celo de hombre terrible, Gustavo Saba. Este domingo 2.450 millones en premios, una Kia Sonet 150 millones, una Jeep Commander, 2 Chevrolet Montana 0 kilómetros, 1.500 millones en ETC por José Emoy. Núñez acopla nacional. Sí, así es. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium, Sublime, Imperial o Renovate de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama 32 pulgadas directo y sin sorteos. Super Espuma, viví más despierto. Benítez, Lucena y Salgueiro. Sí, también. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Anda y divertite y sea un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida Yat número 11, edificio Vivan. Seguinos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. En Bristol, super ofertas de lavarropas y secarropas. Lavarropas Midea, 7 kilos, carga frontal, 18 cuotas de 174.000 guaraníes. Además, puedes ganar 50 millones en efectivo y una Volkswagen Amarok Pool equipo 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Blas Cáceres, para Víctor Leal, ¿va a jugar en Resistencia? No, yo creo que se queda hasta final. ¿Vos? de Libertad. Para mí se queda en libertad. Para mí se queda en libertad. Y escuchando esos antecedentes, es difícil que vaya. Sí, pensando como Perdón, jugador. ¿cómo se sí. fueron todos los que se fueron? También le mandaron a la reserva y no jugaban, y después de uno se fueron. Sí. ¿Por qué se fueron? Sí, en varios de estos casos No, hay que no. sí que esperaron que termine el contrato y No, ahí pero- recién pero- salieron. No, pero el Ganso libres. se fue antes. El Ganso estaba ahí en la reserva. Hay y que salió. aguantar 6 meses en la reserva. Y no, que no te consideran, pues. Psicológicamente estar ahí entrenando no Pero es ya, fácil. ya estás preparado para eso. O sea, ya, No, ya- nadie se prepara para eso.
No, pero si te dice, voy a saber la historia, por eso Blas decía, una historia larga que... Sí, pero Perdón, dice Cesarito Rego. Buenas tardes, señor. Aquí estoy, en sintonía, como siempre. Saludos a Maciel. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Pedro González no quiere hablar. ¿Y habría que llamarlo? Ya es trinidense. Creo que sí. Sí, él me ha dicho que a partir de hoy estaba para hablar. Sí, porque ya supuestamente le tenía todo arreglado y pasé a entrenar. Jugá y ganá en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugás gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas. Antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. ¿Cuándo le ve a Cesarito? Jugamos fútbol hace un mes más o menos, la última vez que jugamos con todos los compañeros. Con Cesarito. Estaba él. Cesarito. Sí, estaban todos los compañeros. ¿Compartieron cancha? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal, Víctor? ¿Juega bien? ¿Cómo juega Cesarito? Más o menos. Correcto jugador. Correcto. Igual que todos nosotros, sí. Shell te invita a vestir a papá como un campeón. Por cargas desde 100.000 guaraníes participás por kit y sorteo de 50 tanques llenos. Carga tu factura en shell.com.py/papá campeón. Shell, precios bajos, calidad superior. Además que un periodista influya para que juegue un jugador. Está mal eso, ¿verdad? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, ¿qué tal? Bueno, contanos, Pedro, trinidense. Perspectiva, lo que te depara el destino, Pedro González, contanos. La verdad que muy contento de volver otra vez acá, porque ya estuve el año antepasado peleando el ascenso. Y ya voy a tratar de jugar y volver con todo en lo limpio si se puede. Por fin se te dio, Pedro. Tanto lo venía esperando, ¿verdad? Sí, estaba buscando un club donde pueda tener más minutos, porque en Olimpia se me complica un poco, ya que hay dos arqueros grandes enfrente mío. Pero vas a un club que, bueno, ya conoces, como vos lo decías, conoces al cuerpo técnico también, la forma de trabajar. Pero bueno, vas a competir el puesto con un arquero que tuvo un gran torneo, como Víctor Zamudio. Va a estar muy aguerrida esa lucha por el arco. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Y bien, la verdad que le conozco también a Víctor, es un buenísimo arquero y como todos saben, uno trabaja para eso, ¿no? Y si se da la oportunidad, tratar de dar lo máximo. Y lo mejor para vos, Pedro, Germán, acá nos hablaba muy bien de vos, te conoce, así que lo mejor para vos, Pedro, en trinidense. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias. Le ocurrió lo que ocurrió, y ustedes tienen razón. Es muy difícil se mueva Blas Cáceres de Libertad. ¿Por qué? Porque ya pasó con Ameliano. Esto ganaba en Ameliano. Y Ameliano ganaba esto. Oh, lindo. No, esto ganaba. Sí. Pero esto en Libertad. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Ya no quiere. Le falta ese mes de contrato que quería cumplir. Entonces cuando estuvo en Ameliano, él ya hizo priorizó lo deportivo por lo económico. Entiendo, ¿verdad? Claro, 6 meses para Sí, ganar claro. el ritmo. Y Sí, Ahora quiere lo económico. Ahora entiendo. Ahora ya mi Tienen opinión va cambiando. razón un los poco. compañeros. Y Blas Cáceres fue muy sincero, muy auténtico, dijo. Sí. Y ahora sí. Quiero que cumplan conmigo en Libertad y se va a presentar para que Libertad le pague lo que le tiene que pagar. Resistencia Sí. no va a tener ese. No hay diferencia. no, Hay mucha diferencia. No tiene resistencia ese dinero. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13.900 bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Leonardo Cáceres es finalista nacional y cumplió todo su contrato en la reserva de Cerro. Recuerdo. Sí, exactamente. Tuvo muchos- Pero él casi un año y medio Sí. cumplió. Tuvo Me acuerdo que él muchas se iba. cuestiones- Incluso hubo momentos donde no se le dejaba entrar al vestuario de reserva. Recuerdo en el auto él se cambiaba. Sí, Iván Pilis también fue en la reserva y aguantó. Terminó siendo titular y figura en Libertad. Iván Pilis. Sí, Sí, señor. Luis Cardoso, otro caso. Sí.
Un gran viaje empieza con un gran beneficio. Visión en alianza con Gol Líneas Aéreas. 18 cuotas sin intereses con tarjetas Visión y 10% de descuento con Signature y Black. Visión más digitales, más humanos. Llámale por Héctor Melgarejo. Así difícil retenerlo a Black Cáceres. Claro. ¿Te quedas? ¿Vos no harías lo mismo? No, entendiendo ahora la información de que como estuvo en Ameliano y viendo la realidad de hoy de ir a Resistencia, entiendo el jugador. Y sí, yo creo que haría un esfuerzo de estos 6 meses. Y quedaría con el pase en mi poder. Resistencia no tiene para pagar eso. No, difícil. Ahora, si Resistencia haría un esfuerzo y se acercaría por lo menos a un 70%, bueno. Sí, ese. Pero ya el 50 está muy lejos. El sueldo de 4 jugadores. Está lejos. Y sí. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. ¿Cómo te va, Héctor? Bien, Arturo, bien. ¿Ustedes cómo están ahí? ¿Cómo estamos nosotros los de Ameliano? Bien, Arturo, bien. Increíble, están saliendo el tema de los jugadores, ya falta poco. Yo creo que este fin de semana anunciamos 2 nuevas incorporaciones. Estamos bien. ¿Quiénes traen a Ameliano? ¿A quiénes vamos a traer? Vamos a traer un extremo más, que en estos días recién hablé con Diego y el profesor Humberto dio el ok. ¿Quién es? Y después hay un lateral más. Hasta tener a Arturo hermano me reservo el nombre. Y un lateral derecho más que viene de afuera. ¿Quiere decir que viene de afuera el lateral derecho? ¿Es paraguayo o es extranjero? Extranjero. ¿Y el extremo es izquierda, derecha, diestro o zurdo? Juega a los lados. Paraguayo. Paraguayo. ¿Está jugando acá? Sí. ¿Y Diego Cerrati el que paga la mitad? En este caso no. Creo que no, ¿verdad? No me dijo, ojalá. Voy a preguntar. Arturo me dijo, Diego Cerrati anda bien, representa a jugadores. Algún dinerillo, como diría Menche, debe tener. No, Diego... te puedo decir que Diego por Ameliano no comisionó ni un solo guaraní. Es más, en vez de comisionar, ayuda, colabora. Y está bien, lo mejor que puede hacer si ahí tiene jugadores que están jugando. Sí. Está bien eso, vos le das la camiseta, le das al club y me parece muy bien. Diego es un tipo serio, va a estar en esa. Sí, nos ayuda muchísimo. Uno cuantifica y varios premios extra que tuvo el plantel por victorias importantes fueron que él nos dio, ¿verdad? Está bien. ¿Y es experimentado el que viene, el volante de extremo? No. No es. ¿Y no nos va a decir tampoco? Todavía no, Arturo. Cuando tengamos, sin problema. Black Cáceres no se quedó en la Ameliano porque Ameliano ya el jugador te dijo, me pagan el 100%, voy a Libertad. Sí, o sea, él en su momento se había sincerado, había dicho que tiene 6 meses más de contrato y bueno, él quería estos últimos 6 meses quería tener el salario completo, ¿verdad? ¿Y eso que le pagaban, ustedes le pagaban? ¿Ya era mucho esfuerzo pagarle la mitad de lo de Libertad? Sí, mucha plata para un club como Ameliano. Era el mejor pagado del plantel lejos. Black Cáceres fue el mejor pagado. Y bueno, seguiremos charlando, Héctor, gracias. No, por favor, a las órdenes. Gracias, Héctor Melgarejo, lateral y extremo. Así es, lateral y extremo. El extremo jugaba por las dos bandas y estaba en el fútbol paraguayo. Por cómo está el mercado ya no quieren soltar ningún nombre. Y el lateral extranjero, lateral extranjero. Después lo de Cerro y Luque. Sí, que vos sos jardinero de Libertad. Ya, de ritmo. Sí, pues estamos bravos. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Niño, lo dijo Héctor Melgarejo, el mejor pago de Libertad fue Blas Cáceres. Lo dijo al aire Héctor Melgarejo. Lectura comprensiva. Ya no podemos. Y le dijo, o me pagá esto... o vuelvo a Libertad y anda a volver, le dijo. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Y se nota que el mercado en sí está duro, por eso hay mucho tensapones futboleros, entonces no quieren dar soplo. El soplo. ¿Y Tesapones viene o el otro? El Tesapones, sí, también, pero este es futbolero. Este es futbolero. ¿Y tu caso, el otro, cuál caso se dice? El otro es amoroso. Y lo que pasó recién con Luque y Cerro.
Sí, es del Pero amigo. ¿tú sabes poner el tuyo cuál es? No, ese es el amigo de la novia. Siempre al fútbol no tenés que llevarle a la novia, Verana, sino niño, cómo le encanta Telesur. le dan siguiendo el Instagram. Bueno, sí. listo, ya está. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. 1318. Con cubiertas como Tire andás sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Maneja tranquilo con cubiertas como Tire. Dijo Dictores, ya pasó con el CISO lo mismo. Y se tranquilizó en CISO y le tranquilizaron y no fue transferido. Subyuga. ¿Cómo se dice la idea? Cuando te alcanza, te atrapa. Y sí, es un efecto colateral que sufre. Diego Gómez ya sabe. Tiene que convencerle a Diego Gómez, por eso está Dictores seguro. Por el Galatasaray. Porque va a jugar la Champions. Yo incluso le digo, y Diego Gómez quiere jugar la Champions. Me reservo mis dudas. O sea, yo tengo mis dudas. ¿De qué? Yo creo que igual se va. Porque Dictores no te va a decir, o sea, es de eso, que te va a negar hasta el último. No, a mí no me da respuesta a Dictores. A mí me está diciendo otra persona que no se va a ir. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalamos, regala Bemyflores. Sí se juega y Emilio Daer públicamente agradeció a Gustavo Sada que Olimpia le haya cedido la cancha para jugar con Huracán, porque el Olimpia el día anterior o el posterior juega con... El anterior ante Melgar, martes. Juega a Melgar y después le da la cancha a Guaraní para que Guaraní juegue con Huracán. Miércoles. Por eso Emilio Daer agradece a Olimpia la deferencia que tuvo para darle el estadio. 2 partidos consecutivos internacionales en cancha Olimpia. ¿Sufrís de acidez y reflujo? Proba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribe al WhatsApp 0981-434-771. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Mediante la buena predisposición de la directiva de Olimpia hemos conseguido utilizar el estadio para el partido contra Huracán. Firma Emilio Daer. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. El Pumpido fuera de conferencia ya no habla guaraní. Y no, por ahora no. Solo encima en la conferencia de presentación veremos si el día previo a Huracán, que el próximo martes habla. Pero antes de Guaraní ya no nos dio bola Pumpido, Juan Pablo Pumpido. Yo le escribí ni la hora me dio. Yo le puse, Juan Pablo, ¿podemos hablar? No, ni siquiera contestó. Si es un número. ¿Lo dejó visto? No, nada. No aparecía, luego a lo mejor cambió. Cambió el número, puede ser. Carga Supra 95 aditivadas de Ecopetrol más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada, Ecopetrol, vamos. ¿Qué partido se recuerda con Sudáfrica hoy? Sudáfrica, 20 de junio, Día del Padre, Paraguay-Eslovaquia. Gol de Cristian Rivero. Día del Padre, era domingo, era. Ese ya pusimos, ahora Gustavito. Erimar tiene todos los accesorios para sacarle el máximo provecho a tu vehículo: parlantes, pantalla, multimedia, carpas, alarmas y más. 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú hasta el 8 de julio. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. 1322. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad ético. Bueno, se hace oficial, Guaireña oficialmente despide a los atletas que da de baja. Alexis Rojas, ahora que decía extremo me parece que podría ser. Antonio Marín, José Ariel Núñez, ya está en otro equipo. Mario José Núñez está en Nacional. Sí, ya está en Nacional. Y Milton Maciel, así como Nicolás Meaurio y Nildo Viera.
La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña La Plata. Para hablar con Iván, Nildo Viera va a... ¿Lo quiere Tacuarí? Tacuarí, así es. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. 1323. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto o llama al 619-0000 para agendar tu cita. Francisco López, para vos, Blas Cáceres sigue en Libertad o se va a Resistencia. Sigue en Libertad. Niño. Sigue en Libertad. Se queda en Libertad. Se queda en Libertad. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. En Cantabria, por nuestro mes aniversario, te esperamos con 35% de descuento en todos nuestros productos. Liquidación de productos seleccionados. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Fue goleado Perú, y escuché en su Twitter a Eddie Fleischmann, algunos jugadores que no se justifican en la selección peruana. Le ganó Japón 4-1 a Perú. Rival de Paraguay primero en clasificatoria en septiembre. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. No por eso hay que subestimar a Perú cuando venga a jugar acá. No, pero no. Si Paraguay Japón jugó no también, como jugó contra Nicaragua, con ese personalismo de alguno, no le vamos a ganar a Perú. Si se juega colectivamente, se le puede ganar a Perú. Pero si hay vanidades por medio en esta selección, no. Esta selección tiene mucha vanidad en varios de sus jugadores. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976101010. Avanzá siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. No, así es porque tenemos la figura, tienen que jugar colectivamente, no individualmente. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumático con la mejor relación precio-calidad. La Liquivan de Electrovan está de regreso, 31 sucursales con los mejores precios al contado y crédito. Ingresa a electrovan.com.py y conoce todas las promos. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Habría que ver de lo económico, pero le puede resultar bastante importante de lo futbolístico. Se habla de Fabián Balbuena para el Independiente Argentina. Es una posibilidad, los medios argentinos hablan que hay una posibilidad que se podría dar lo de Fabián Balbuena para Independiente, para Rojo de Avellaneda. Muy bien, niño, dice que Gerardo le ganó a Corea, Perú 1-0. ¿Y Corea quién le ganó 3-0 ahora? ¿O le ganó ahora? Ahí estamos viendo. Hoy juegan en Santa Cruz, Bolivia con... Bolivia, Corea Chile. empató con El Salvador 1-1 en su último partido y el anterior había ganado. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. 1326. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país. Disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. En Chile, disgusto con Berizzo, le ganó a Cuba 3-0, pero igual le pegaron a la selección porque no fue el rendimiento que esperaban. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of Your, ama como vos. Tu celular, total. Parece Arturo Rubín que se te cae. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien.
la puta, me salió del alma. ¿Sí? Fleming, Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek. O llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. La Copa América que anunció la Conmebol se juega en 20 de junio del año que viene, arranca en Estados Unidos. Dentro de un año. Así es, exactamente dentro de un año. Y ya que hablamos de 20 de junio, estaba mirando, sin obviamente la importancia de aquel Paraguay-Eslovaquia, pero en el pasado Paraguay jugó en Alemania 2006 un 20 de junio, pero ante Trinidad y Tobago ya eliminado, ganó 2-0. Y en la Copa América 2015 también jugó 20 de junio ante Uruguay, 1-1 en fase de grupo. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Y ahí va a estar Messi, la Copa Argentina, va a jugar la Copa y va a estar en Estados Unidos jugando de local Messi. Sí. Mili Empeños, venta de arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Carlos Coronel hasta ahora será el arquero del debut paraguayo clasificatoria ante Perú, en la portería Carlos Coronel, que está en Estados Unidos, New York, Red Bull. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa S.A. Que seamos los mejores para Eldio Paolo Rosso como coordinadora, para Gerardo González en la formativa de la selección. Mucho va a depender después. Sí. Y la madurez que tienen que tener a partir de ahora, que va a estar a cargo de Eldio Paolo Rosso. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Ven y hace tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. 13.29. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upizza, hamburguesa su pizza tan real como vos. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. La puta que está Héctor, le agotó una pregunta. Y si Almirón o Encillo estando en Olimpia Peso, y deciden hacer una jugada individual, pues no ser colectiva y convierte en gol, ¿cómo opinarían? No tiene nada que ver con él. Vos mismo como hincha tenés que saber que te todo el agoto. Jugando colectivamente te va a ir mejor. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias Cali. Dafa pasa. Antes, si uno era malo, le hubiera dicho a Enciso, hay que correr el arco. Uno fue respetuoso, sí que. Porque antes en mi antigüedad, nosotros decíamos el relato, hay que moverle el arco a que le patea, a ver si acierta el arco. Y eso no dijimos por respeto a Enciso. Fortini Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortini, etiqueta negra 75475ML. Envíalo al 88100 y seguí las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Fortini Tigo Money llenan de internet. Estaba viendo un detalle sobre Rodrigo Melgarejo y ahora entiendo por qué nos decía el papá de Lorenzo, su tío Blas, el tema de la agresividad. 14 partidos jugó este semestre en Celaya, 7 veces fue amonestado. Una tarjeta amarilla cada 2 partidos, Rodrigo Melgarejo. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Y después con Daniel Rodríguez, presidente de Luqueño. Enojadísimo está. Sí. Mandó toda la M, Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapití-info@tapití.com.py. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. En Olimpia, Derly González entrando en el último mes y medio para la vuelta. No va a estar para la ida de octavos, pero sí para la vuelta probablemente. Está apurando para llegar para la vuelta. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. 1332. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Los goles que le hicieron. Sí.
Ayer le escribí a Denis. Y Denis está, ¿y qué va? Sí. Me amargó el Día del Padre. En realidad puesto... sus compañeros, porque no. Sí, es un puesto que queda expuesto. Pero los compañeros, imagínate el esfuerzo que están haciendo y... Claro. Una, entender, pero la segunda... hay dos jugadores que en Colombia también fueron muy injustos, parecido a esto, pero con un gol. Gato y Villanueva. Incluso, cuando vino acá Villanueva, se llegó a llamar la maldición Villanueva. Yo haría lo mismo. Yo haría, y tuvieron que Independiente a venir acá, por favor, a decirle a la señora que le saque la maldición. Se llegó a llamar, el arquero poeta Artemio, la maldición Villanueva. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. ¿Hicieron goles tontos? Sí, todo arquero. Es más, uno está expuesto a eso y dicen que uno tiene que aprender de eso. No, pero en Europa, cuando salen jugando y te hacen un gol bobo, se callan porque es Europa. Claro. Le juegan al medio y le roban la pelota y nadie dice nada. Acá es un quilombo. Acá es terrible. Con Banco, pequeñas ideas, grandes negocios, tasas y plazos especiales para pymes. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco con raíces. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. Gran relanzamiento de ENSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. ENSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Dice el agosto no interpreta, estando 0-0. ¿Qué es lo que quiere decir el arquitecto agosto? No sé. Una pregunta para usted. ¿Y si Almirón o Enciso estando 0? Deciden hacer una jugada individual, pudiendo ser colectiva y convierten el gol. Pero eso es ficción. Acá no queremos ficción. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. 1334. En Universo Electrodomésticos, durante el mes de junio puedes retirar el regalo para tu super papá solo con tu cédula. Solo necesitas enviarnos una fotito por WhatsApp y listo. Super papá en Universo Electrodomésticos. Al pobre Armani lo están reventando. Sí. Armani lo están reventando. Sí. Que no es arquero para River, que no es arquero. Se mandó 12 cagaditas, se mandó. ¿Y cuántas veces salvó? Pecho Nugget. Perdón, es un... Pero yo leí lo de Armani. Es una costumbre, una mala costumbre que tenemos, sobre todo en Sudamérica. Castigar a los arqueros así. Porque en Europa pasa eso y no pasa nada. Es muy raro. Pero que Armani depende de las circunstancias también. Acá el tema es que no se discute. Podía agarrar con la mano la pelota. Por eso digo, pobre arquero. Pero lo que dice Arturo, imagínate, Armani, un tipo que ganó todo con River. En Argentina le revientan. Y lo están destrozando. Pues yo le digo como que no es arquero ya. Ya no es arquero Armani. Y también veo poca solidaridad de los propios arqueros para con arqueros. No, que se cagó lo que arquero pasa colegial es pobrecito. Hay solidaridad. Estoy hablando de arqueros experimentados, de trayectoria, de jerarquía, que cometen errores y a Armani le están matando en la Argentina. Hay solidaridad, lo que pasa es que muchos no lo hacemos público. Es el tema. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Al pobre Barreto, en buen sentido, a Diego Barreto le reventaron por el gol al palo derecho contra Santos. Y es decir, todo lo que hizo no tiene valor. Claro. Todo lo que hizo no tiene valor. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. 1336. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación. Puestos gratuitos para influenza y COVID-19. La Costa Artigas, Santa Julia y la Costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed toda la vida. El arquero de Brasil, Barbosa, le digo a la audiencia, lean su historia. Le hacen el gol al palo del arquero. Y él no podía salir a la calle durante 30, 35 años en Brasil. Tristísimo. Se llama Barbosa. Por favor, lean la historia. Lo que le estoy diciendo en Brasil, empatando, era campeón del mundo. Y durante 30, era como eso delincuente, no podía ni salir de todo contra la familia. 30 años, 35, el arquero brasileño. ¿Cómo se llamaba Barbosa? ¿Cuántos? El arquero. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Y la peor crueldad con Barbosa fue cuando le llaman por teléfono remodelando el estadio Maracaná y le llaman y le dicen, señor Barbosa, sí, se está remodelando el Maracaná, si quiere como recuerdo se puede llevar el arco.
Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Me gusta visto cuando va Daniel Rodríguez porque hay Pucumaina. ¿Qué te espera para Navidad? ¿Qué es que te espere? No sé qué vamos a hacer más nosotros los de Resistencia, no sé más qué vamos a hacer. No sé qué vamos a hacer más nosotros los de Resistencia, no sé más qué vamos a hacer. ¿Cómo te va, Héctor? Bien, Arturo, bien. ¿Ustedes cómo están ahí? ¿Cómo estamos nosotros los de Ameliano? Bien, Arturo, bien. No sé qué vamos a hacer más nosotros los de Resistencia, no sé más qué vamos a hacer. ¿Cómo estamos nosotros los de Ameliano? Yo no soy camaleón, sí, yo soy de Ameliano. ¿Verdad, niño? Ameliano, sí, Ameliano. Lo dije públicamente. Vos estabas acá sentado, Francisco López. Sí, me acuerdo. A mí también es un momento, un cariño especial por Resistencia, por el árbol. Claro. Yo escuché Resistencia, Resistencia. No, eso para que vayan nomás a la casa. Pero Ameliano... Un cariño por la institución. Pero yo no me declaré de Ameliano. Sí, claro. Me declaré, no me declaré. Fue ese partido contra el... ¿Y vos sabés cómo fue? ¿Vos sabés por qué me declaré Ameliano, Gustavito? ¿Es de Vélez, Arturo? ¿Es de Vélez entonces, por la Vía Azulada? No, yo me fui a Ameliano y transmití a Fabián con el niño. Ameliano jugaba con 22 de septiembre en Encarnación, nos fuimos con el Está bien, hay cuama, entendé más. Está bien. Y la atención que nos dieron fue fantástica. Y pusimos detrás del arco, no quedamos. Entonces la atención vine acá, me quedé bien por toda la atención de Ameliano. Y ustedes están en un palco, ¿cómo le llama ese? Sí, un palco en la zona de platea. No es palco, estaban ahí, parecía colgado de un árbol. Sinceramente era un escenario de una de esas tarima. Ahí estaba. Y entonces fue mi reconocimiento a Ameliano. Yo ni sabía que esto me gané con la presidenta Ameliano. Cuando eso Ameliano estaba... En primera vez. Primera vez. Y fui de Ameliano de primera vez. La cancha conocida como La Paila. Sí, señor. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. La distancia del tiro de esquina, del banderín del córner, como se dice, al área, es de 2 metros. Sí. Vos no podías jugar. La pelota se acaba de arco a arco y... Ahí creo que Roberto Acuña metió un gol de casi de su arco. Saliendo de... Sí, no hay mucha distancia. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. 13.39. Decidí bienestar y certeza. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Tu taza vailla, Rodrigo, acá. Si limpian, pues no vaya a dejar la vecina con el café adentro. Por lo menos limpia. Hacer el favor, Rodrigo. Caja Mutual, la mejor opción de depositar nuestro dinero de manera segura, cualquiera sea tu profesión, desde 140.000 guaraníes. Soluciones financieras como créditos y tarjetas de créditos. Llámanos al 418-4000. Caja Mutual. Para Navidad va a estar tu Dani Rodríguez, ¿no? ¿Cuántos minutos dura el más, te pregunto? Y no es muy común lo que dijo. Disparó fuerte, ¿eh? Mañana vamos a comenzar los oficiantes que tienen que saber que esto es un programa periodístico de este nivel, entonces tenemos que poner. ¿A qué hora nos vamos? 44. ¿Y ahora qué hora es? Ahora 40. En 4 minutos nos vamos. Ya conoces la Mitsubishi ASX, es la SUV con más estilo de todas. Ingresá a las redes sociales de Mitsubishi Paraguay y descubrí todo lo que te ofrece esta SUV. Mitsubishi, siempre adelante. Me rectifico, es decir, pondremos al aire lo que dijo Daniel Rodríguez, su malestar en Luqueño, no que no nos vamos, ponemos al aire. Lo mejor para tu auto, camioneta o camión du Brasil en Plus Car, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car. Contacta al 09827-55250 www.pluscar.com.py. Pluscar, la solución a todo lo que vos busca. Construimos el sueño de papá y mamá. De Farmacias Catedral sorteamos 100 millones en efectivo. Por 30.000 guaraníes de compra generás cupones electrónicos. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Gatti le pegó con todo a Armani. Sí. ¿Vos sabés quién le hizo un gol de la media cancha a Gatti? No. Acá vino a jugar Boca con Libertad. Y mientras Gatti estaba paseándose en el ala grande, creo que fue Arecio Colmán, que le pega desde la media cancha y le hace el gol. Y él está, Gatti, haciendo que... En su circo. En el circo.
Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. A las 13:44, Daniel Rodríguez, presidente de Luqueño. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Del miércoles 21 al sábado 24 de junio, descuentos increíbles en productos Jan de calidad superior. Visita el showroom más variado del país, Boyani, músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. ¿No le privado tu tío Rodrigo hablando bien? Sí, fue Arecio que le hizo el gol de la media cancha a Gatti. Preguntale vos. Preguntale, sí. Yo creo que transmitimos el partido. Arco Norte del estadio. Crystal Hawks, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. La pelota que le pica y la pelota se le mete al poste derecho, Piazza. Copa Libertadores de América. Sí, hace poco dijo Gatti, soy el mejor arquero en la historia del fútbol. Yo te digo que esa pelota que le pica, ¿sí?, y se le mete contra el poste derecho, Piazza, final de la Copa, 79. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. En Punto Farma contamos con la vacuna contra la influenza 4 cepas. Entérate de más detalles en nuestras redes sociales. Protege a tu familia porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Me voy a llamar Garceta Editores. ¿No se va a hablar que hace de Resistencia? No, yo creo que se queda. Se queda. Está difícil, para mí se queda en libertad. Para vos. Yo creo que se queda. Se queda. Daniel Rodríguez, presidente de Luqueño. Este es un chico a quien nosotros lo veníamos siguiendo hace tiempo con el equipo de scouting del club. Un chico que nadie lo tenía en el radar. Llegamos a acordar inclusive con la gente del Celaya. El jueves de la semana pasada es un acuerdo directamente de presidente a presidente. Yo estaba en contacto permanente con el presidente del Celaya, Carlos Benavides. Y bueno, el jueves pasado nosotros ya habíamos cerrado, había un solo punto en el cual no estábamos de acuerdo. El Deportivo Luqueño terminó aceptando las condiciones del Celaya. El sábado a la noche nos envían ya la redacción final del contrato Club Deportivo Luqueño, Club Celaya, el jugador. Nosotros el domingo a la mañana ya habíamos firmado todos los documentos. El chico estaban altos, él estaba viniendo para el Deportivo Luqueño para su firma final, y bueno, después nos encontramos con la sorpresa de que aparece un fantasma ahí negociando en el medio y cayó todo, ¿verdad? Así que lamentamos profundamente todo lo que ha pasado. Esto se manejó realmente mal. La gente de Celaya es lamentable la forma en que actuaron, sin ética, sin código. También la forma en que actuó este chico. Bueno, pero en fin, son cosas que pasan, Arturo, y hay que mirar para adelante. ¿Vos hablás que el que faltó al acuerdo fue el presidente del Celaya y el chico eligió Cerro, haciéndola fácil? Es que no sé, Arturo, no sé, ¿verdad? Porque después se escondieron, ni siquiera dieron una explicación. Yo te cuento, ellos están escondidos. Arturo, estamos hablando de un acuerdo ya totalmente cerrado entre ambos clubes y el jugador. O sea que y después no sé qué pasó, ¿verdad? Ahora nos encontramos con la noticia de que aparentemente viene el Cerro Porteño, y bueno, me parece bien, ¿verdad? Pero acá lo correcto hubiese sido, bueno, que el Celaya se comunique con nosotros y nos digan, miren, hay una propuesta mejor, queremos ver si Luqueño la puede igualar, pero en fin, actuaron de mala manera y bueno, así uno termina conociéndole a esta gente. ¿Vos le llegaste a llamar a Rodrigo? ¿Llegaste a hablar con él? No, yo no llegué a hablar con el chico. ¿Quién lo llevó a Cerro? No tengo idea, Arturo. Se portó mal el chico, Arturo, porque yo tenía la persona con quien hablaba directamente, quien lo maneja a Rodrigo, que en este caso es Fabián Bobadilla, el hermano de Aldo Bobadilla. Resulta ser que nosotros veníamos hablando del pase de Rodrigo Melgarejo al Deportivo Luqueño. Nosotros habíamos tenido una charla de aproximadamente 3 semanas. Teníamos una reunión pactada con Dani, con el dueño del Celaya. Quiero nomás aclarar que yo no soy representante, tampoco soy agente
sí estoy muy ligado muy ligado, perdón, al Celaya. Más hago un trabajo de scouting, entonces ya que yo soy hombre del club, si podemos decirlo así, ¿verdad? Tuve ese trabajo, esa labor de acercar a Rodrigo al fútbol paraguayo. Ahora estamos viendo opciones aquí. Estuvimos hablando con algunos equipos también. Después habíamos enviado el material del jugador al Sportivo Luqueño también a otros equipos. Y sí tuve una charla después con el señor presidente, con Daniel Rodríguez, tratando de avanzar ese tema, ¿verdad? Fuimos avanzando paulativamente, mejor dicho. Estábamos conversando con él. Después, la semana pasada, fuimos avanzando bastante. No tenía yo ninguna información de lo que era Cerro Porteño. Ahora yo que estaba solamente hablando con Rodríguez. Es más, cuando yo recibí el llamado de otro equipo también interesado en Rodrigo, yo ya le había dicho que prácticamente estaba cerrado con el Sportivo Luqueño. Después, el día domingo, pasó que yo no tengo esa info. Yo no tuve contacto con ninguna gente de Cerro. No pudimos finiquitar ese sábado, ese domingo. Entonces, creo yo que como suele pasar en el fútbol, la propuesta de Cerro seguramente que se sedujo más al Celaya. Entonces, es por eso que se dio esta situación. Rodrigo es hincha de Cerro. Bueno, él es profesional, pero sí, él es hincha fanático de Cerro, también la familia, todo. No sé si eso tuvo que ver, pero sí, Arturo, eso es así. Nosotros veníamos conversando bien y bueno, de un momento para otro, ya cuando nosotros estábamos como para firmar todos los documentos finales en el Club Deportivo Luqueño, aparece esto. Cae supuestamente la negociación sin ninguna explicación. En teoría el chico iba a ir al fútbol americano, a la MLS, al Houston, pero en fin, yo ya olía esto, Arturo, ya olía de que finalmente él podría caer acá al fútbol paraguayo, ¿verdad? Y bueno, lamento que lo asesoren de esa manera. Creo que actuaron mal, porque bien se podían acercar al Deportivo Luqueño y arreglar bien las cosas y decir que había otra mejor propuesta. Jamás nosotros nos íbamos a enojar. ¿Cómo podemos enojarnos? Pero esa forma en que se actúa y en que se intenta manosear a una institución es lo que está mal, ¿verdad? Pero en fin, ya es un capítulo cerrado y hay que mirar para adelante. No, lo que te lastima es cómo se dio cuando estaba todo acordado. ¿Y él venía sin costo? Nosotros veníamos con un acuerdo importante con el Celaya, Arturo, y este es un buen jugador, hay que aclarar, un buen jugador. Nosotros lo teníamos en la mira ya hace tiempo, pero él estaba desaparecido, ¿verdad? Estaba desaparecido del ámbito del fútbol paraguayo hasta que empieza a sonar su nombre en el Deportivo Luqueño y bueno, y ahí nos sacan al jugador. ¿Y Fabián Bobadilla lo representa? Fabián Bobadilla es la persona que entró en contacto con nosotros, fue la primera persona que contactó con nosotros y después directamente ya fue de presidente a presidente, del Luqueño con el Celaya y después ya los asesores jurídicos. Arturo, este ya se terminó, se redactó todo, o sea, tuvimos toda la semana pasada trabajando en los documentos y después acordando entre presidentes, llegamos a hacer un último acuerdo en algunas cosas donde había discrepancias y eso ya ocurrió el jueves de la semana pasada. Pero cuando ya había acuerdo económico... Se hicieron el sábado, nosotros terminamos de redactar y acordar formalmente en documentos el sábado. El domingo ya se firmaron todas las documentaciones, solamente faltaba la firma del jugador. Pero el jugador no firmó. El jugador sabía lo que estaban haciendo. No lo estoy tomando. Nosotros ya habíamos acordado todo con el jugador también, Arturo. Pero vos dijiste que vos con él no... ¿Quién? Todo, Perdón. Todo, absolutamente todo. Para dejar las cosas bien en claro, estás muy afectado y muy dañado por lo que pasó, en el buen sentido de la palabra. ¿Quién le dijo al jugador o el jugador te dijo ya está, sabía cuánto iba a ganar por mes? ¿Estaba todo acordado? Absolutamente todo acordado, Arturo. Todo acordado. El chico ya venía al Deportivo Luqueño para firmar el documento. Él estaba viniendo de Altos para firmar el documento. ¿Y cuándo tenía que haber firmado el documento con Luqueño? Sí, correcto. ¿Cuándo? ¿Qué día? El domingo a la tarde, Arturo. ¿Y quién venía con él, Fabián Bobadilla? Asumo que sí, esa parte ya no sé, pero el chico estaba viniendo.
Él estaba viniendo ya al club, nosotros ya estábamos esperándolo, y de ahí surge la noticia de que bueno, entra otra institución a terciar en ese tema, y nosotros ni siquiera, ahí se corta la comunicación del luqueño con el Celaya. No es que me llama a mí el presidente de Celaya y me dice: presidente, mira, cayó otra oferta y bueno, ¿y qué hacemos? Sino que directamente se borraron, Arturo, como unos fantasmas. Bueno, ¿y eso te lastimó mucho? ¿Cerro estaba al tanto que venía para el luqueño? No, yo no sé, Arturo. No, lastimar no, porque la vida continúa y le deseamos lo mejor al chico, ¿verdad? Pero sí deja ese mal sabor de haber iniciado negociaciones con gente sin ética y sin códigos. Sin ética, sin código, ¿es Celaya y quién más? Y Celaya, principalmente Celaya, y este chico mal asesorado. Queremos que le vaya bien en Cerro, si finalmente firma en Cerro. ¿Por qué decir si finalmente firma en Cerro? ¿Puede pasar lo que le pasó al luqueño? No sé, Arturo, no sé si el chico ya firmó en Cerro. Pero vos sabías cuándo lo de Cerro, ¿te enteraste por la prensa? Sí, yo me entero por la prensa, totalmente. Y una vez enterado por la prensa que venía Cerro, ahí llamás y decís: ¿qué pasa? ¿Por qué no viene el luqueño? No, Arturo, esta gente se borró. Esta gente se borra. El domingo a la tarde, cuando el chico estaba viniendo para el club, después el chico tiene que no llega al Feliciano Cáceres y pide disculpas a través de Fabián Bobadilla, diciendo que cae la negociación porque apareció otra propuesta, y en teoría era una propuesta para el extranjero, para la MLS. ¿Y qué tiene que ver Rodrigo Codas en esto? Rodrigo Codas es una persona que trabaja con el Sportivo Luqueño. Él hace los trabajos de scouting, y bueno, fue la primera persona que logró verlo al chico, a Melgarejo. Después nosotros empezamos a evaluarlo, lo veníamos siguiendo, vimos partidos enteros, y bueno, y ahí empezamos todas las negociaciones. Esa es la historia en la cual vos narrás, que decís, bueno, sí, este chico estaba perdido en el ámbito del fútbol paraguayo. El luqueño lo dio visibilidad y ahora, bueno, va a jugar, no sabemos en qué. No, en Cerro juega. ¿Por qué decíamos jugar en qué? ¿Vos crees que le puede pasar lo mismo a Cerro? No sé, es que yo no sé, yo no tengo el contrato de ser el jugador a la vista, ¿verdad? No, tampoco es de mi interés, ¿verdad? Pero te digo que este chico no estaba en el ámbito del fútbol paraguayo. ¿Y le llegaste a llamar a Rodrigo, no, Melgarejo? No, ya no hay nada que hablar. Imagínate, Arturo, si se comportan de esa manera, ¿qué puedes esperar? ¿Qué puedes hablar con esta gente? ¿Vos tenías la seguridad de que el chico venía para el domingo para firmar por luqueño, Rodrigo? Es que así tenía que ser, Arturo. Y Arturo, uno mira, por encima de los documentos están las palabras de las personas, ¿verdad? No, eso para mí, por lo menos, vale mucho más que cualquier documento. Así que no hay nada que hablar con esta gente. Bueno, y si Rodrigo no viene luqueño, ¿quién viene en su reemplazo? Porque están buscando un central. Sí, tenemos, Arturo, pero vamos a cuidar. Esto también sirve, a veces el tema de la primicia perjudica muchísimo las negociaciones. Tenemos un jugador con quien estamos ahí cerca de cerrar, y bueno, esperemos que en pocas horas podamos tener un central más para reforzar ahí la plantilla del Sportivo. Sin dar nombre paraguayo. Sí. Siempre estamos buscando paraguayos, Arturo. ¿Por el cupo? Porque ya no hay tiempo para adaptarse, y Luque también ya tiene 5 extranjeros, así que cuidamos mucho ese aspecto. Bueno, compañero, el tema de Rodrigo se agotó. Rodrigo Melgarejo ya dijo todo. Vamos a ir a otros jugadores de Luqueño. Sí, presidente, ¿no es Marcos Cáceres el jugador con el que están hablando? No. No es Marcos Cáceres, es uno de menor edad, por así decirlo, o sea, no tanta experiencia. A la pucha, la verdad que yo no sé cuántos años tiene Marcos Cáceres. Y Marcos ya debe estar por encima de los 33, 34 más o menos. No. No llega. Siempre estamos tratando. Nosotros ya cerramos la columna vertebral con jugadores de jerarquía, experiencia. Ahora estamos tratando de contratar jugadores que no superen los 30 años. Presidente, ¿y en los otros puestos, algún otro lugar en donde están buscando? Sí, básicamente ya es solamente la parte defensiva.
donde bueno, tenemos que buscar un reemplazante de Olmedo que fue al fútbol mexicano, y después podría darse eventualmente en la posición de lateral por izquierda. De lateral por izquierda. Sí, señor. ¿Algún Sí, ofrecimiento o algún sondeo, algún jugador luqueño? Pérez, por ejemplo, tuvo un muy buen semestre, Marcelo. Sí, la verdad que tuvimos sondeos de varios jugadores, Sergio Fretes y Marcelo Pérez principalmente, pero ninguno convence para lo que estos jugadores valen hoy en día. De Marcelo Pérez sí tuvimos muchos sondeos, inclusive de Europa, y una propuesta firme, pero entendemos que Marcelo Pérez es un jugador que tiene mucho potencial, que todavía no llegó ni siquiera al 50% de todo lo que él pueda rendir para la institución, así que no nos apresuramos en ese sentido. En la parte de capacidad del estadio que más se vio para albergar más público, Daniel. Por ahora no, Arturo, porque estamos concentrando todos los recursos del club en conformar un equipo competitivo que dé pelea en esta clausura. Gracias por tu tiempo, Daniel, muy amable. A ustedes, un fuerte abrazo. Gracias, Daniel Rodríguez, presidente de Luque. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 25 grados. Durante un procedimiento, autoridades de control procedieron a la aprehensión de 3 personas y la incautación de 3 camiones de gran porte que transportaban productos frutihortícolas sin documentos. La carga provendría de Brasil. El operativo se dio en el kilómetro 60 de la ruta 2 de la ciudad de Iguazú. Los conductores, identificados como Tomás Dávalos Sanabria, de 48 años, Alexis Andrés Benialgo Irala, de 27, y Nelson David Olmedo Sarabia, de 27 años, fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía. La futura ministra de Obras Públicas, Claudia